Adelante, Rocío, por favor. Gracias. Muy bien, pues buenas noches a todos. Sean bienvenidos este martes 24 de febrero a una plática que tendremos con una activista reconocida que ha entregado su vida en pro de ayudar a esta causa de los países que de alguna manera han sufrido o están en proceso de sufrir un socialismo, ¿no? Que esperemos no se dé en nuestro país, por supuesto. Pero bueno, tenemos para todos ustedes esta plática que con motivo de la revocación de mandato que se llevará en nuestro país a cabo el día 10 de abril, pretendemos mantener a la ciudadanía lo mejor informado y lo mejor preparado, ya que todos vamos a tener que participar de alguna forma y esperemos y deseamos que esta participación sea de manera activa, ya que a todos nos atañe y es importante que hagamos valer nuestra soberanía, que hagamos valer eh, la ley. Y para ello, pues qué mejor forma de estar informados, de estar preparados y de saber cómo tomar una decisión de la mejor manera. Es por ello que en esta noche tenemos una invitada de lujo. Es una mujer de bandera, una mujer que ha sabido hacer de una terrible experiencia una forma de ayudar a otros. Estamos muy contentos de que nos acompañe y agradecemos su presencia a la licenciada Aisha del Valle García Escobar, de quien daremos una pequeña y breve semblanza. Aisha del Valle García Escobar es licenciada en actuaría. Es de raíces venezolanas, nacida en Caracas el 13 de mayo de 1980. En julio del 2015 tuvo la necesidad de emigrar a México debido al socialismo chavista instaurado en Venezuela durante 17 largos años. Es mexicana, naturalizada en el año 2018. Es actuaria de profesión y actualmente se encuentra cursando una maestría en administración de riesgos financieros. Es fundadora de Aicha Consultoría de Seguros, institución encargada de impartir y promover cursos sobre herramientas y metodologías de vanguardia especializadas en el sector asegurador. Asimismo, de ofrecer servicios y soluciones estadísticas a distintos organismos haciendo uso de las mismas metodologías. Aunado a ello, dedica su tiempo al activismo político y al altruismo. La caracterizan su bondad, empatía y tenacidad, valores que la han acompañado toda su vida personal, académica y profesional. En voz de la misma Aisha, escuchamos decirle: para mí es un compromiso moral hacia México el levantar mi voz para alertar a mis hermanos mexicanos sobre las bases socialistas chavistas que ya el gobierno de Obrador está implementando desde hace mucho tiempo en esta nación. México me ha brindado la oportunidad de vivir en libertad. No puedo callar al ver cómo cada día se consuma más el socialismo chavista. Ya lo viví y no quiero repetir la historia, y menos ver cómo mis hermanos mexicanos van cayendo en un sistema castrador, que lo único que genera es desgracia, destrucción, hambre, miseria y opresión. Pues, querida Aisha, bienvenida a esta entrevista. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, no, muy agradecida con ustedes de estar acá, que me hayan invitado y poder conversar de un tema tan importante como es la revocación de mandato y más en el momento tan histórico que nos encontramos aquí en México. Así que a todos los que están presentes y a ti, Rosy, muchísimas gracias por hacer posible esta conferencia el día de hoy. Sí, muchas gracias, Aisha. Y bueno, pues mira, precisamente lo que comentas en este tema tan importante, tan controversial y que nos atañe a todos y que queramos o no estamos inmersos en él, pues nos gustaría mucho que nos platicaras algunas cosas que todavía la ciudadanía o mucha
mucha parte de la ciudadanía traemos en duda, traemos por ahí atorados temas, escuchamos muchas voces con diferentes opiniones. Por supuesto que hay voces en televisoras, en medios muy conocidos que nos dicen una cosa, y luego encontramos otras voces que lo han vivido, como es el caso tuyo, que nos alertan. Nos gustaría, si quieres, que empecemos con todas estas dudas. ¿Te parece bien? Sí, por supuesto, claro. Ya, gracias, Aisha. De acuerdo a tu experiencia y vivencia, ¿qué es el socialismo chavista? Porque conocemos el socialismo, perdón, pero el socialismo chavista que tú lo has vivido en tu natal Venezuela, ¿qué es? O sea, llénanos de todo esto para saber, por favor. Sí, el socialismo o el comunismo chavista es una transformación del comunismo cubano, inicialmente generado por Fidel Castro en Cuba, que es el padre del comunismo como tal en nuestros países. Recuerden que, aunque eso lo vamos a hablar más adelante, que nace con el Foro de Sao Paulo, que fue en 1990 cuando Fidel Castro, junto con el presidente Lula da Silva, que en aquel momento no era presidente, sino era el presidente del Partido de Trabajo de Brasil, crean este Foro de Sao Paulo para aplicarlo a Latinoamérica, que son unas bases socialistas, una agenda que lleva una serie de pasos para convertir en una igualdad aparentemente para mejor, entre comillas, a la población. Y es totalmente falso porque es el autoritarismo y el dominio de una pequeña cúpula de, de todo su estado, en este caso en el de Brasil, Cuba, en el caso de Venezuela. Pero ¿qué ocurrió? Como en 1992 Hugo Chávez Frías, venezolano, teniente coronel, da un golpe de Estado o intenta dar un golpe de Estado al presidente Carlos Andrés Pérez en Venezuela, inmediatamente Fidel Castro y Lula da Silva voltean los ojos a Venezuela y dicen, de aquí que se lance Lula a presidente de Brasil va a tardar, vamos a aprovechar a este que ya está revolucionando a Venezuela y vamos a aplicar la agenda chavista en Venezuela. Fidel Castro comenzó a mandar a su gente a Venezuela porque Chávez en 1992 intenta dar el golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, fracasa el golpe de Estado, va preso y desde la cárcel comenzó a hacer política y lo empezaron a ver como un héroe, ¿no? De un golpe de Estado. Entonces, Fidel Castro manda a toda su gente cubana a Venezuela y comenzó a enaltecer a Chávez. Te puedes imaginar un mitómano, un populista que amaba a Fidel Castro y que venga Fidel Castro, que lo está tomando en consideración, empezó a inyectarle dinero, empezó a hacer todas las movilizaciones para hacer presión social y hacerle publicidad en los medios de comunicación. Cuando Chávez sale, obviamente ya es candidato para ser presidente de Venezuela. A los 2 años sale, en el año 94, y fue cuando comenzó a hacer la política en Venezuela para lanzarse a presidente, el cual 4 años después, en 1998, se lanza presidente de Venezuela y lamentablemente gana, pero de manera democrática. Entonces, ese es el chavismo comunista. ¿Por qué? Porque chavismo por Chávez, pero comunismo porque son las bases del gobierno de Fidel Castro adaptada a Venezuela, que posteriormente se adaptó a Brasil, que posteriormente se adaptó a Bolivia, a Ecuador, a todos estos países. Por eso que cuando aquí en México me dicen a mí que es imposible que un país como México vaya a caer en dictadura porque la geopolítica aquí es distinta. A ver, la geopolítica en Venezuela también era diferente a la de Cuba. La de Bolivia era diferente a la de Cuba y sin embargo el sistema castrochavista entró en esos países. ¿Quién le dice a México que está exime de caer en eso? Entonces, por eso es que se llama agenda chavista, porque es la adaptación del castrochavismo de acuerdo a la geopolítica de Venezuela. Así comenzó esa agenda chavista. Okay. Van adaptando de acuerdo al país que quieren someter a esta ideología, van adaptando esas políticas que ya están basadas en lo que sucede. Claro, claro, porque ellos van a ver, dependiendo del país, dónde están las debilidades, y en función a esas debilidades es que ellos van a comenzar a atacar. Por eso es que dicen, no, es que México no es lo mismo que Venezuela, porque aquí tenemos Estados Unidos, todas las excusas que dan. No, ya vamos a darnos cuenta de lo que está pasando. Ustedes saben, y los que no saben, yo vivo en Villahermosa, Tabasco,
Y yo aquí ya, desde ahorita les puedo decir que me siento en una Venezuela pequeña. Ya aquí se están viendo los cambios bastante agresivos de esa agenda chavista. Y porque ustedes quizás se preguntarán por qué yo lo noto. Por una razón sencilla, porque lo viví 17 años. Y lo viví en la base, porque yo vengo de condición humilde. Yo vivía en un barrio llamado Barrio Nazareno de Propatria, Casate, una zona popular, porque mi familia era pobre. Y yo observaba cómo fue metiéndose los tentáculos del chavismo en la población. ¿A través de qué? Del populismo. Lo mismo que hace López Obrador acá. Cuando yo hace 6 años llegué aquí a México, que llegué a Tabasco, yo no podía creer que López Obrador tuviera ese nivel de aceptación. Y yo créame que no creí jamás que iba a ganar. Yo me confié, yo les decía, obviamente no podía abrir mucho la boca con respecto a este tema porque era todavía extranjera y como extranjera no tengo derecho a hablar del país, ¿no? Ahorita porque estoy naturalizada mexicana. Pero en aquel momento no, pero te lo juro que yo no pensé que realmente iban a votar por López Obrador. Cuando veo que votan por López Obrador dije, no puedo creerlo. Y no me extrañó todo lo que está pasando, porque así comenzó Chávez. No estoy comparando el gobierno de López Obrador con lo que es ahorita Venezuela. No, estoy comparando el gobierno de López Obrador con el inicio del gobierno de Chávez. Todavía no hemos llegado al punto hoy que está Venezuela y espero en Dios que no lleguemos. Por eso es que es tan importante esta revocación de mandato. Claro, claro. Bien, hablas de todas estas similitudes, porque hay un punto muy importante que también queremos tratar contigo, el Foro de Sao Paulo. Todos estos países pertenecen a él. ¿Nos puedes explicar y hablar un poco de qué es, cómo funciona, qué es lo que tú manejas respecto a este tema? El Foro de Sao Paulo, como te lo dije anteriormente, nace en 1990 con Fidel Castro y Lula da Silva, presidente de Brasil, que ya es presidente de Brasil. Es una agenda que tiene una serie de puntos para aplicarlo en los países para poder tener el dominio total de la población y de los recursos del país. Pero ¿cuál es la diferencia? Que solamente es un grupo, lo que llamamos el grupo enchufado, que realmente se benefician de ello. ¿A través de qué? De un lenguaje populista para tener a un pueblo sometido a su imagen y semejanza de su comunismo. Entonces, en el caso de Venezuela, ocurrió de una manera que, créanme, nosotros no nos dimos cuenta. Mira, y yo creo que por eso que lucho tanto aquí en México, porque yo tengo un remordimiento moral hacia mi patria, Venezuela, porque yo no lo creía tampoco. Por eso que cuando a mí algún mexicano me lo dice, yo no lo juzgo. Porque te voy a ser honesta, yo no lo creía. Yo decía, jamás Venezuela va a caer en esto. Jamás Venezuela va a ser una Cuba. ¿Cómo se les ocurre? Un país con la reserva petrolera más grande del mundo. Un país con un nivel educativo alto. El nivel de Venezuela era muy alto a nivel de educación profesional, el petróleo. Pues lamentablemente caímos. Y la soberbia fue lo que nos permitió ver. Ese decir, y con mucho respeto se lo digo, somos chingones, a nosotros no nos va a pasar. Nuestro primer socio comercial es Estados Unidos. ¿Cómo Estados Unidos va a permitir que en Venezuela caiga el comunismo? Si a ellos les interesa comprar... Jamás Estados Unidos dejó de comprarle petróleo a Chávez. Inclusive, le voy a darle un dato importante. Jamás en Venezuela hubo mejor renta petrolera que con Chávez. Chávez agarró el petróleo a $100 el barril y se producían más de 3 millones de barriles diarios. Saquen cuenta cuántos millones de dólares entraron a Venezuela. Y jamás Estados Unidos, Bush, ustedes veían la pugna que ellos tenían así en televisión, como lo puedes ver ahorita con López Obrador, con España, con Estados Unidos, pero jamás lo vas a ver que a nivel de negociación van a cortar contacto. Porque no le conviene a Estados Unidos. Estados Unidos, mientras México le esté beneficiando a nivel de los tratados que tiene, les importa lo que esté pasando aquí internamente. Entonces, el Foro de Sao Paulo es esa estructura que se va poniendo en los países. Lo empieza, como te digo, con Fidel Castro y Lula da Silva y fue arrastrando a toda Latinoamérica. En la primera onda de este Foro de Sao Paulo, ¿quiénes se les unieron? Se les unió Hugo Chávez en Venezuela, que era la cabeza del millonario, como decirte ahorita López Obrador, porque el país de Latinoamérica que ahorita está, como estaba Venezuela en aquella época, es México, eso no hay duda alguna. Por eso es que están interesados acá en México. Entonces estaba Hugo Chávez en Venezuela, estaba Lula da Silva en Brasil, ya como presidente de Brasil, estaba Correa en Ecuador, el narcotraficante de Evo Morales en Bolivia, por supuesto Fidel Castro, Raúl Castro, o ahora Canel en Cuba, Ortega por los siglos también en Nicaragua, y obviamente ese grupo
de comunistas se unieron al bloque progresista, que ahora se llama Foro de Puebla, que es representado aquí en México, que por cierto Morena es el representante aquí en México del Foro de Puebla, y es cuando hacen esa potencia tan fuerte, y por eso ha sido tan difícil derrocar el comunismo. O sea, no es López Obrador solo, eso es lo que mucha gente se cree. No, están estos países que nuevamente se están renaciendo en el comunismo. Ya Venezuela está, Cuba está, Nicaragua está, pero súmenle ahora Colombia, que antes no estaba, está punteando Petro, Gustavo Petro, el cual dentro de 2 meses de las elecciones es un narcotraficante, es guerrillero y está punteando las elecciones. Nuevamente Lula da Silva en Brasil se está lanzando a presidente de Brasil y está punteando las elecciones. Tenemos a Evo Morales todavía en Bolivia, que gracias, acuérdense que a López Obrador, que le mandó el avión a Argentina para que lo pudieran sacar, es que volvió nuevamente a la dictadura a Bolivia. Entonces, imagínense este frente progresista que se está levantando ahora. Entonces, obviamente, López Obrador no está solo, tiene un grupo de comunistas que está esperando solamente el momento adecuado para comenzar a saquear a México. De por sí, yo lo notifiqué en uno de mis TikTok, Lula da Silva iba a venir en febrero, ahorita en febrero, pero por el tema de la Omicron, Ebrard le recomendó que mejor tomaran prudencia y van a venir en marzo. A ver, la pregunta es, ¿qué va a hacer ese comunista aquí en México? Obviamente, toda esta gente le está inyectando dinero al gobierno, le inyectó dinero a López Obrador en su candidatura. Ahora viene la devolución de favores. Entonces, por eso es tan importante, señores, estos temas. Yo sé que mucha gente no está muy documentada sobre estos temas latinoamericanos, porque seamos realistas, uno se ubica en su solo país, pues. En el caso nuestro de los venezolanos, o en el caso mío que lo viví, tuve que documentarme porque teníamos invadida Venezuela con todos estos países que nos sangraron nuestro país, nos arruinaron nuestra industria petrolera que se llama PDVSA. Entonces, por eso ustedes ven que yo inmediatamente identifico a todos estos personajes aquí en México porque están repitiendo la misma historia con López Obrador. Ahora el Chávez de Latinoamérica es López Obrador. Así de sencillo. Sí, exacto. Qué terrible todo esto, Aisha. Y bueno, tú habiendo ya pasado por este terrible proceso en Venezuela, ¿qué implicaciones piensas que tendría este socialismo chavista aquí en México? Porque nosotros, mira, yo he escuchado algunas opiniones en donde la gente dice, yo creo que si continúa López y con esta agenda y demás, pues sí van a subir los precios, vamos a tener problemas, pero no se ven en una situación pues de riesgo hasta de muerte, ¿no? ¿Qué implicaciones tendría para México el que llegara a instalarse así ya abiertamente este sistema? Mira, un saqueo abismal, un nivel de pobreza jamás visto, una corriente migratoria de éxodo como el que tiene Venezuela, porque aquí va a ser más agresivo, porque estamos hablando de un país de más de 120 millones de habitantes. Venezuela apenas eran 30 millones de habitantes. ¿Sabes? Aquí, ¿cómo van a hacer para que se vaya tanta gente? ¿No? Porque no vamos a poder, por más que quieran aguantar, no se va a aguantar. Las consecuencias son abismales con las nuevas regulaciones que vienen de cambio en el INE, que quieren apoderarse del INE, que eso no es secreto. Ayer mismo salió que Morena va a cambiar algunos artículos, está proponiendo en el Congreso cambiar algunos artículos para que sean ellos los que nombren los consejeros del INE y no sean el INE que nombre a sus consejeros. Eso es obviamente. ¿Por qué? Porque quieren hacer lo mismo que hizo Chávez, apoderarse del INE para que de aquí en adelante todas las elecciones sean a modo para que le beneficie. Entonces, un totalitarismo, un comunismo con estos países que te estoy diciendo o que le estoy diciendo de apoyo al gobierno de López Obrador, China y Rusia, que ya ve cómo está haciendo Rusia ahorita con Ucrania, México está en ese grupo de amigos de estos países. Entonces, mira, hambruna, miseria, que ya la tenemos, ojo, no es necesario esperar a tanto. Mira, lo que Chávez hizo en 7 años, López Obrador lo está haciendo en 3. Es impresionante y por eso me han visto tan angustiada, tan desesperada, porque ya yo no sé cómo explicar este tema. De verdad, yo a veces le pido a Dios que me dé las palabras adecuadas, que me ayude a que el mensaje llegue, porque yo sé que me lo vas a preguntar más adelante, pero voy a aprovecharlo. Hay una gran diferencia. Nosotros los venezolanos, como lo dije al inicio, no creíamos. Cuando ya Venezuela actuó, fue demasiado tarde.
Ya todas nuestras instituciones las teníamos secuestradas por Chávez, porque Chávez gana en el 98, en el 99 cambia la Constitución y ya en el 2000 tenía apoderada todas las instituciones. Lo que López Obrador está haciendo acá, señores, de militarizar, o mejor dicho, darles obras públicas a los militares para que ellos sean los encargados de administrarlas, es el peor error que puede haber. ¿Por qué? Porque los militares van a acostumbrarse a recibir los sobornos, dinero fácil, le va a comprar la conciencia y se van a ir en contra del pueblo, porque mientras más vayan a ganar a través de todas estas obras civiles que le está dando, o obras públicas que le está dando el gobierno de López Obrador, le va a importar lo que le esté pasando al pueblo. Entonces, eso es lo que ocurrió en Venezuela y es el mismo patrón. Inclusive todo lo que está haciendo López Obrador lo ha hecho Chávez. Todo, lo del bienestar, lo de los famosos apoyos sociales, eso en Venezuela se llamaba misiones. Aquí en Venezuela se llamaba, por ejemplo, Misión Barrio Adentro. ¿Cuál es la Misión Barrio Adentro? Los cubanos que iban, los médicos cubanos que iban a Venezuela a dar apoyo a nivel de salud. Acuérdense que aquí lo tuvimos los médicos cubanos con lo del COVID, con la excusa del COVID. Y créanme que van a volver a venir los médicos cubanos. Y así sucesivamente a nivel de educación, quieren crear una universidad del pueblo, lo cual desmerita a las universidades ya conocidas porque todo debe tener una meritocracia. Entonces, si tú no les exiges a los muchachos a estudiar, a prepararse para presentar un examen de admisión y poder acceder a esas universidades, entonces lamentablemente está bajando el nivel. Entonces, este gobierno lo que está haciendo, mientras más gente haya sin preparación y sin estudio, le facilita al gobierno. ¿Por qué? Porque un pueblo ignorante es instrumento propio de su propia destrucción. Entonces, eso es lo que este gobierno va a hacer si se llega a implementar la dictadura chavista, que ojo, vamos a pasos agigantados. Sí, y pues como bien lo dices, hay una similitud tremenda en el avance. Y justo de lo que hablabas ahorita acerca del INE equivalente en Venezuela, me gustaría que nos compartieras qué diferencias hay. Por ejemplo, ustedes vivieron también una revocación de mandato, en Venezuela. Nosotros estamos en ese proceso. Entonces, obviamente interviene el INE, intervino el equivalente del INE en Venezuela. ¿Qué diferencias o qué similitudes ves entre la revocación de mandato que vivió Venezuela y la revocación de mandato que está viviendo México? Fíjate algo importantísimo. Cuando las personas dicen, que eso es muy común que lo escuchemos, no, es que la revocación de mandato solamente existe en países dictatoriales. Eso es totalmente falso, señores. Colombia, Estados Unidos, que la tienen a nivel de gubernatura y locales, está bien, pero sí existe la revocación de mandato en nuestros países. Inclusive existe el referéndum revocatorio que, por ejemplo, Canadá lo aplicó para dividirse de Quebec. ¿Sabes? Quebec quería dividirse de Canadá y, sin embargo, bueno, lo perdieron y siguen unidos. Pero es una herramienta constitucional ciudadana. Entonces, es cierto que estos dictadores utilizan esa herramienta constitucional para decir, ojo, yo soy demócrata, si a la mitad de mi periodo me quieres sacar, yo estoy dispuesto a irme. ¿Por qué? Porque ellos saben que a la mitad del periodo donde van a hacer esa ejecución ya van a tener tomado todo el aparato de instituciones del país. ¿Cómo lo hizo Chávez? Aquí a López Obrador no le dio tiempo. Gracias a la pandemia y gracias a todas las desgracias que han pasado aquí en México, como lo del metro, la infraestructura que se dañó, etc. Entonces, han habido una serie de factores que han influenciado para que López Obrador no pueda alcanzar ese punto como tal de haberse apoderado de todas las instituciones. ¿Qué pasó en Venezuela? En Venezuela, en el 2002, lleven bien las cuentas para que vean el fraude que nos hicieron a los venezolanos. En el 2002 ya nosotros más o menos estábamos dándonos cuenta de la represión que estábamos sintiendo en Venezuela. Hicimos una presión social, un paro petrolero, duramos 3 meses en la calle, señores, todos los días, y logramos sacar a Chávez por presión social. Eso sí separó todo el país, toda la oposición, universidades, hospitales, todo, menos los bancos fueron los únicos que no apoyaron, ¿ok? Y se logró sacar a Chávez. ¿Cuál fue el error en el año 2002? Que los militares se desertan de la fuerza militar venezolana, se unen al pueblo, presionan, hacen que Chávez renuncie, lo meten preso en una isla que se llama Lorchila, pero la oposición venezolana de ineptos, en vez de respetar la Constitución y nombrar a los próximos 30 días el presidente transitorio para luego nombrar a votación popular como debe ser, lo hicieron a dedos.
Entonces empezaron a nombrar a los que estaban allí presentes como presidente y vicepresidente. Eso se llama golpe a la Constitución. Y por eso fue que los militares dijeron, ojo, sacamos a un dictador y vamos a traer a otro. Entonces traen a Chávez. Tú puedes imaginar la desmoralización para todos nosotros. Estábamos enardecidos, molestos, y es cuando nos unimos y decimos, bueno, ¿ahora qué nos queda? Nos queda la revocación del mandato. Y es cuando en el 2003, un año después, con todas las protestas, con todas las manifestaciones en las calles, caravanas, etcétera, hacemos que recolectemos la firma a través de un movimiento que se llamaba Súmate. Entonces, nos fuimos a las calles. Yo en esa época tenía 24 años, eso fue en el 2004, y yo era una muchacha, pues. Entonces éramos un grupo de jóvenes dedicados a las zonas populares, ir a buscar la firma. Por eso que tú viste que mi gestión aquí en Tabasco fue casa por casa, porque esa fue la que yo apliqué. ¿Pero por qué lo hacía en Venezuela? Porque a nosotros nos amedrentaba. El gobierno de Chávez tenía unos grupos armados que en aquel momento se llamaban círculos bolivarianos, hoy se llaman colectivos, que nos amedrentaban, o sea, nos atacaban, nos lanzaban bombas lacrimógenas, porque estaba con bombas lacrimógenas que le daban a los militares, porque ya los militares estaban vendidos al sistema. Entonces, así fue la única forma que nosotros podíamos hacer la gestión de la recolección de firmas. Recolectamos la firma, fue un total triunfo, inclusive eran 2 millones de firmas que se necesitaban, logramos recolectar 3.100.000 y vamos a la revocación de mandato. La revocación de mandato se llevó con normalidad, estábamos, bueno, relativamente con normalidad, era impresionante, eran las 7 de la noche, ustedes veían millones de personas en las filas para votar. Eran las 10 de la noche y había millones de gente en la calle para votar. Porque el chavismo hizo algo que se llama Operación Morrocoy. No sé si ustedes, aquí como se llama el animalito, tortuga, morrocoy, el animalito que es lento. Allá se le dice morrocoy. Entonces, ¿por qué es morrocoy? Porque hacían que el proceso fuese lento para ellos poder hacer la trampa. Entonces agarraban a los haitianos, colombianos, ecuatorianos, bolivianos, indocumentados, y le daban hasta 3, 4 cédulas de identidad, que es nuestro documento de identificación, para que votaran. Obviamente, pero ni con todo eso, con toda esa trampa lograron apagar el pueblo. Nosotros votamos, la gente salió emocionada a votar. A las 4 de la mañana, el presidente del INE, Carrasquero, porque Jorge Rodríguez, que era el cerebro, era el rector, pero el que da los resultados se llama Francisco Carrasquero, indicó que había ganado Chávez la revocación de mandato. Te puedes imaginar con qué ganas nosotros íbamos a salir a protestar. Estábamos cansados, estamos hablando de 10, 12, 14 horas en una fila para votar, y que estos desgraciados nos digan con su cara bien lavada que la revocación la ganó Chávez cuando 2 años antes lo habíamos sacado. O sea, obviamente fue demasiado descarado. Pero el poder que tenía Chávez era tal, el nivel de complicidad, acuérdense, bueno, no acuérdense, no saben. Había otro proceso en Venezuela que eran con máquinas, no era como acá, que es voto en una caja. En Venezuela aplicaron las famosas máquinas Smartmatic, que son unas máquinas electrónicas. Entonces, se comprobó, aunque no de manera oficial, que alteraron el algoritmo de la máquina y revertieron el resultado. Y por eso es que yo digo acá en México que en Venezuela no fue un fracaso la revocación. Lamentablemente, el fracaso fue que los venezolanos actuamos tarde, porque ya nuestro CNE, que es el INECA, ya estaba vendido a Hugo Chávez Frías. Por eso que los rectores, Carrasquero, Jorge Rodríguez, eran los lacayos de él y hicieron la trampa. Que es la gran diferencia acá. Aquí el INE es autónomo. Córdoba, hemos visto ahorita todos los ataques que ha recibido por parte del gobierno, que inclusive ni siquiera le dio todo el presupuesto que requería para llevar a cabo la revocación del mandato. Entonces, ¿cómo vamos a creer acá que el INE se va a prestar para hacer un fraude? Entonces, lo que me motivó aquí a apoyar la revocación del mandato exactamente fue esa, que tenemos el INE, que es nuestro árbitro, que es una institución autónoma, y confío, al menos yo confío, que no va a ser fraude, como si pasó en Venezuela. Claro, claro. Además, mencionábamos anteriormente también una cosa importante. Dicen que quien quiere la revocación de mandato más que nadie es López Obrador, ¿no? Pero si eso fuera cierto, de acuerdo a cómo ha actuado en todo, lejos de quitarle presupuesto al INE, le hubiera triplicado el presupuesto y hubieran puesto, yo creo, una casilla en cada calle, ¿no? Porque, sí, pero recuerden algo que a lo mejor se les olvida.
Cuando López Obrador impulsa la revocación de mandato, estaba planteada de manera distinta. Una, él la podía impulsar, y dos, podían los partidos políticos utilizar recursos para llevarla a cabo. El Congreso echa todo eso para atrás, la reforma, y le quita el poder a López Obrador para impulsarla, que la tiene prohibida, de por sí está en veda electoral, que no lo puede hacer, y le quita a los partidos políticos el dinero para que la impulse. Entonces, esa no fue esta no es la revocación que quería López. Él quería la inicial, no esta que tenemos. Entonces, por eso es que ven ahora el saboteo que el mismo López Obrador le tiene a la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque, como muy bien lo dices, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, el chavismo saboteó al CNN nuestro, porque obviamente jamás imaginó que el pueblo se iba a unir para sacarlo. Pero ¿cómo bombardeó Chávez nuestro CNE? Lo bombardeó para rechazar la firma, que la firma le faltaba, porque allá las firmas también eran en papel, no eran como acá que hubo la oportunidad de recogerla con maquinita, como lo hicimos con el celular, ¿te acuerdas de la aplicación? No, mamita, allá era con papel, firmita, huella digital, así, todo arcaico. Entonces, obviamente, el INE el CNE, perdón, con cualquier cosita decía, esto no es válido. Me explico, y nos echaban para atrás la firma, y nuevamente nosotros íbamos a recoger la firma. ¿Sabes? Entonces, aquí no hubo eso. Entonces, López Obrador ahora le quitó dinero al INE, en vez de poner las 161,000 casillas, que era lo que exigía, o que exige la Ley Federal de Revocación de Mandato, ahora nada más va a poner 57,000 casillas. Que eso me tenía desmotivada, pero hablé con una abogada constitucionalista y me dice que no, porque van a ser el mismo número de boletas. Solamente hay que impulsar a las personas para que vayan a votar. Sí, de alguna forma es una restricción porque hablan de centros de votación, ¿no? Ya no las casillas como las hemos venido manejando en otras elecciones, sino hacer centros donde pues tendremos que ir, a lo mejor que nos va a quedar un poco más lejos o de diferentes zonas, y eso es lo que también queremos que la ciudadanía entienda que pues no importa, ¿no? Caminemos un poco, no es problema, ¿no? Va a ser más problema si no hacemos nada. No, va a ser más doloroso cuando tenga que calarse o soportar largas horas de fila para comprar un pan, largas horas de fila para comprar una harina, largas horas de fila para comprar una leche para sus hijos. En Venezuela pasaban 2 días en fila para poder llegar a comprar un pan, y cuando llegaban no tenías ningún pan para darle a tus hijos. Eso es una realidad, señores. ¿Saben? No estoy hablando de cosas extraordinarias, no. El 95% de la población venezolana vive en estado de pobreza. Hoy vive el 5% enchufado, que son los enchufados son estos empresarios que apoyan el gobierno de Nicolás Maduro, ¿sabes? Y esos son los que ustedes ven cuando les dicen, no, Venezuela está muy bien, váyanse para la Venezuela real para que vean lo bien que está. Gente comiendo de la basura, gente en estado de nutrición, y es una realidad. Entonces, créanme que el esfuerzo que vamos a hacer de movilizarnos a buscar nuestra casilla es por la democracia, y créanme que lo vale. Porque cuando pierdes lo más importante, que es el voto, pierdes todo. A mí me duele mucho, créanme que para mí es un tema difícil porque cuando yo escucho a algún opinólogo decir, no vayan a votar, yo digo, no tienen ni idea de lo que están diciendo. O sea, esa es una virtud que no todos la tenemos. En Venezuela no tenemos ese derecho. En Venezuela nuestro voto no vale, porque ¿para qué ir a votar en un país donde tú sabes que tu voto va a ser robado, donde tu voto no va a tener ninguna validez? En cambio, aquí en México, que sí vale el voto, a pesar de todos los pros y contras que podemos existir, como hay gente que llama a no votar. El voto es un derecho ciudadano. Jamás la abstención no beneficia a nadie, o sí beneficia al gobierno. Mientras menos abstención haya en un país, mayor democracia. Más abstención, menos democracia. Porque le vamos a dejar a un pequeño sector que nos domine el resto de la población. Y no es justo. Nosotros como ciudadanos debemos activar. Claro, claro, es que se habla mucho en este sentido de que la revocación va a servir de ratificación a López Obrador, lo cual, bueno, la palabra ratificación ni siquiera viene en la Constitución, en el artículo que maneja la revocación de mandato. Entonces, de ese tema nos podrías sacar de esta duda, porque la gente insiste, ha escuchado muchos periodistas diciendo esto, que se va a ratificar.
Él ya tiene la ratificación cuando ganó, ¿no? Esto que están viendo acá, en PDF, espero que se vea bien, ¿ok? Es la Constitución Política de los Estados Mexicanos, el artículo 36. Si ustedes buscan esto, y si quieren yo después les paso el link, ¿ok? En el apartado 9 de nuestra Constitución dice lo siguiente: participar en los procesos de revocación de mandato. Lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No lo estamos inventando nosotros que apoyamos la revocación. Y dice los lineamientos que hay que seguir, que se refiere a la revocación de mandato del presidente de la República, se llevará a cabo conforme a la firma que se tienen que recoger, que es el 3%, todo lo que hicimos en frena. En la parte novena, perdón, la parte octava, en el último apartado octavo, dice lo siguiente: el Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria. ¿Qué es la ley reglamentaria, señores? La ley reglamentaria es la ley de revocación de mandato, la cual fue expedida en el documento oficial de la Federación de fecha 14 de septiembre del 2021. Aquí está la Ley Federal de Revocación de Mandato. O sea, no estamos hablando de que es una consultica, no, es una Ley Federal de Revocación de Mandato. O sea, no es que él se quiera ir o que no se quiera ir, es que si lo sacamos se tiene que ir porque hasta internacionalmente lo denunciamos. Y paramos el país para que se vaya. O sea, no es una cosa que él quiera o no. Ay, no, es que él no se va a ir. O sea, epa, ¿quién es él? ¿Sabes? Entonces ya me están diciendo que es un dictador. Porque si no se quiere ir y estás violando la Constitución y estás violando una ley es porque no te da la gana de irte, ¿cierto? A ver, ¿y tú crees que los demás países y tanto Estados Unidos que nombran se va a quedar quietos? Entonces, en esta ley de revocación del mandato explican absolutamente todo lo que regula la misma. Pero hay algo más importante. En el documento de la Federación del año 2019, hay una, en el último apartado, que acabo de rayar, el último apartado, está lo que se llama transitorio. En el cuarto transitorio indica lo siguiente: en el caso de solicitarse el proceso de revocación del mandato del presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024. Es decir, señores, aplica para López Obrador porque el cuarto transitorio del documento oficial de la Federación del año, yo le digo, 20 de diciembre, no, para ver, 20 de diciembre de 2019, así lo indica. Entonces, cuando les diga a ustedes que la ley no es retroactiva, que eso no aplica para López Obrador, váyanse con la ley, váyanse con el documento oficial de la Federación. Aplica para López Obrador. Allí habla de revocación de mandato en el artículo número 5. Vamos a leerlo. Yo sé que esto es fastidioso, pero se lo tengo que dar así para que ustedes vean de dónde sale la información. En el artículo 5 de la Ley de Revocación de Mandato dice lo siguiente. Déjenme buscárselo. Déjenme buscárselo. Voy a sacar. Ok. Artículo 5. El proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza. Cuando ustedes le hablen de ratificación, cuando ustedes le hablen de reelección, cuando ustedes le hablen de alguno de esos términos, pregúntenle en la Constitución o en la Ley Federal de Revocación del Mandato, ¿dónde dice eso? Señores, mire, es un tema hasta de sentido común. No se puede ratificar lo que ya está ratificado. López Obrador fue votado por 6 años, del 2018 al 2024. ¿Qué es lo que hace esta ley? Esta ley o este instrumento de revocación de mandato lo que hace es acortarle el periodo presidencial. ¿Por qué? Porque lamentablemente está llevando al país a una destrucción. Si se le puede poner remedio a tiempo, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué vamos a perder? Igualito, si no se hace la revocación de mandato, se va a quedar hasta el 2024. O sea, es la única herramienta constitucional que tenemos para ponerle un hasta aquí a este señor. Si no, imagínense que no existiera la revocación del mandato. Sigue destruyendo el país durante los próximos 3 años.
Entonces, ¿por qué no utilizar esta herramienta constitucional? Muchos dicen, Rosy y todo el equipo de que están aquí presentes, es una trampa. Yo quisiera que alguien me dijera cuál es la trampa, porque que yo sepa, está en la Constitución, es aplicable a López Obrador, se tiene que ir. La trampa es no ir a votar. La trampa es quedarte en tu casa esperando que en los próximos 3 años este señor siga destruyendo al país. Otros dicen, no, que se va a apoderar del INE. Ah, no, por supuesto que se va a apoderar del INE. Por eso hay que sacarlo. Porque si no se saca ahorita, recuerden que el próximo año es cambio de consejero del INE. Y ayer, le voy a pasarle el link, salió en los medios de comunicación que Morena ya está solicitando el cambio a nivel de Congreso de las reformas que nombran los consejeros del INE. Es decir, ahora va a ser Morena, porque ellos son los que tienen la mayoría simple, quien diga cuáles van a ser los consejeros del INE. Ustedes se imaginan lo grave que es eso. Van a poner a los consejeros como hizo Chávez en Venezuela. Un Jorge Rodríguez, un Carrasquero, que cuando vuelvan las elecciones, adivinen quién va a ganar. Morena. Entonces, por eso es tan importante utilizar esta herramienta constitucional para sacarlo antes de que siga destruyendo a México. Porque si no, va a pasar lo mismo que pasó en Venezuela, que por no actuar a tiempo, porque en Venezuela no nos dimos cuenta, pero aquí sí nos estamos dando cuenta, porque hay muchas voces explicando, hay muchas voces inclusive extranjeras. Yo no sé si ustedes han escuchado a un politólogo, no recuerdo el nombre ahorita, pasan los pasos de Ecuador alertando a los mexicanos. El mismo Premio Nobel de Literatura Vargas Llosa. O sea, hay muchos latinoamericanos de verdad de peso que le están diciendo a México, ojo, mira, van por un comunismo, o sea, tengan cuidado. Entonces, que la gente aquí en México no quiera realmente entender que para allá vamos, realmente me genera bastante angustia y preocupación, porque, señores, el momento es ahora, no hay tiempo. El 10 de abril hay que votar para sacar a López Obrador. De lo contrario, el 2024 ya va a ser demasiado tarde, va a ganar Morena, con trampa, por supuesto, porque la gente no quiere a Morena, pero ya va a tener todo el aparato del INE secuestrado López Obrador. Claro, claro, claro. Este tema que tocas de que no se va a querer salir como si se fuera a agarrar de la silla y no me voy, una vez que justamente se le quita la ratificación que ya tiene, porque como bien dice, se le ratificó, cuando se le quita o se le revoca, pierde todos sus derechos como presidente, o sea, todo lo que tiene ahorita como presidente que le da la ley, pues lo va a perder, ¿no? O sea, ya no puede él decidir si se va o se queda, o sea, eso ya no es una elección que se le deje a él como persona. Eso Sí. ya un pueblo está decidiendo, no me sirves, entonces todos tus derechos y todo lo que tienes ahora como presidente lo pierdes y te vas, no te Así de estamos sencillo, preguntando. así de sencillo. Y si se le da su, como dicen aquí en México, su berrinche, de volver a hacer lo que hizo Ciudad de México, de poner un gobierno paralelo, que haga lo que le dé la gana. Pero constitucionalmente eso no es, y no puede ir contra la Constitución porque allí sí va a quedar como un dictador. Entonces, cuando yo escucho aquí a los mexicanos que me dicen, no, Aicha, es que no se va a ir, yo ya va, o sea, ¿qué le pasa a los mexicanos? O sea, no es que no se vaya a ir, estás asumiendo entonces que ya es un dictador. Entonces, si ahorita estás asumiendo eso, así lo quiere dejar todavía, que se sigue empoderando, porque dicen, no, es que él va a agarrar los próximos 3 años para hacer proselitismo político. Ya va, es que con revocación o sin revocación lo va a agarrar, y peor aún, porque estando en el gobierno va a tener todo el presupuesto de los impuestos para hacerlo, y para regalar dinero como lo está haciendo, para dar las famosas obras sociales que lo está haciendo, para seguir comprando conciencia. Entonces, es mejor un país sin López Obrador que con López Obrador. Eso es sentido común. Mire, inclusive para las elecciones ahorita, hay más probabilidad de ganar las 6 gubernaturas si se saca a López Obrador que teniéndolo. ¿Sabes? Entonces, es una cosa que yo me cuesta trabajo entender cómo el mexicano no ve de acuerdo a la Constitución tan fácil, tan transparente que está la revocación de mandato. Y aparte es un derecho constitucional ciudadano que nos da el empoderamiento a los ciudadanos. Imagínense ustedes toda la población, porque también es importante decir esto, Rosy, recuerda que la ley dice que para que la revocación de mandato pueda ser válida, tiene que ser vinculante con el 40% de los electores. O sea, no le creamos a él que dice, no, si hay menos, no importa,
importa, yo me voy. No, 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 no. O sea, 40%. Entonces, otro punto importante que la gente dice, no, eso va a ser imposible porque México, imposible. El 6 de junio votaron 52% de la población. ¿Por qué ahorita no pueden votar también los 40 o 52%? El 6 de junio se le quitaron 21 millones de votos. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es lo imposible? Lo imposible es que te digan no salgas a votar. Lo imposible es que te digan deja a López Obrador 3 años para que siga haciendo su desastre comunista acá. Mire, señores, nosotros vimos cómo fue posible que aquí invitó a Canel el Día de la Independencia de México. O sea, eso le tuvo que doler al mexicano, por Dios. Le tiene que doler lo que pasa en otros países, porque son hermanos nuestros. ¿Me explico? Entonces, Cuba tiene 62 años hundido en la miseria por este comunismo. ¿Cómo trae a Canel acá y le da voz en el Día de la Independencia? ¿Cómo trae a la basura narcotraficante de Maduro aquí, que lo invitó para la celebración de la CELAC? Y Maduro está buscado por la DEA, por narcotraficante. Y lo recibió como si nada. Permitió que militares venezolanos chavistas marcharan acá en Ciudad de México y gritaran viva Chávez, Chávez vive. Ha permitido, mandó un avión a Argentina para sacar a Evo Morales para que no estuviera preso como debe estar el narcotraficante dictador. Y ahora Bolivia volvió a la dictadura gracias a López Obrador. Entonces, si va a recibir a Lula da Silva y no se acordarán de mí, no le extraña que en cualquier momento reciba a Gustavo Petro de Colombia. Entonces ustedes dicen, realmente vean con quién está rodeado López Obrador. López Obrador lo dijo bien claro, le puso a su hijo Jesús Ernesto, Jesús por Jesucristo y Ernesto por el Che Guevara. Si ustedes no saben quién es el Che Guevara, averigüen, un asesino. Era la mano derecha de Fidel Castro el que se encargaba de hacer las ejecuciones. Entonces, ¿quién puede admirar a esos locos psicópatas comunistas? Tiene que estar loco como ellos. Entonces, sí es grave el tema, señores. Miren, es un tema que sobrepasa los límites, es un tema que desespera, es un tema que angustia. A mí me preocupa la apatía y agradezco muchísimo que estén aquí, que estén motivados al menos a escucharme, porque lo importante es concientizar. Yo no pienso convencerlos a ustedes, porque si ustedes no me quieren creer, no me van a creer, ¿me explico? Yo lo que no quiero es que ustedes cometan el mismo error que cometimos los venezolanos y tengan que hacer como yo, tener que emigrar. O sea, yo no quiero volver a emigrar, pero yo se los digo de todo corazón. Yo voy a esperarme hasta el 10, si el 10 de abril no sacamos a López Obrador, yo me tengo que ir de México, porque yo sé lo que va a venir. Entonces, ¿para qué me voy a quedar? Para volver a ver la misma película, ni que yo fuera masoquista. Entonces, estoy luchando con ustedes. Estoy desde Tabasco, Villahermosa, estoy haciéndole frente. En estos días fui amenazada por unos periodistas que me pusieron públicamente por el solo hecho de irme a las comunidades a hacer este tipo de pláticas, ¿no? Entonces dijeron que yo estaba manipulando a la gente. No, yo no estoy manipulando, estoy hablando con la verdad. Lo que pasa es que no los engaño, manipulan ellos. Entonces, es importante este tipo de pláticas porque la gente tiene que agarrar conciencia. Tienen que ver que no solamente es México, sino todo lo que está alrededor de México. Les va a salpicar toda la peste chavista que está alrededor de México. Jorge Rodríguez, el que les dije que nos vendió a nosotros el referéndum en Venezuela, es el vocero de Maduro aquí en México para el diálogo entre Guaidó, que es el presidente interino de Venezuela, y Maduro. Imagínense ustedes, Chávez en 1992, cuando le expliqué que fue el golpe de Estado, su gran acompañante o su gran aliado en ese golpe de Estado se llama Francisco Arias Cárdenas. ¿Sabe dónde está Francisco Arias Cárdenas? Como embajador de Venezuela en México, en Ciudad de México. Y es el que adoctrina a través de Morena y del Partido de Trabajo a los jóvenes mexicanos acá en México para el socialismo del siglo XXI. Y eso está, señores, documentado. Entonces, sí es alarmante y por eso es que tenemos una decisión de vida que es este 10 de abril salir a votar para revocarle el mandato a López Obrador. Exacto, exacto. Esa es la invitación. De hecho, no quedarse en la casa, sentado en su sillón, agachando las orejas porque alguien nos diga no vayan, ¿no? Como tú dices, hay que usar el sentido común. Salgan a votar. Ustedes tendrán la decisión de si quieren que se vaya o que se quede después de escuchar todo esto y sobre todo después de vivirlo.
todos podemos darnos cuenta cómo está la economía, cómo está la parte de educación, cómo hemos vivido la pandemia, o sea, todos los puntos que realmente afectan a nuestra vida y toda esta parte social, toda la delincuencia, etcétera, etcétera. Hay que evaluarla, pero hay que evaluarla con la cabeza, no con el estómago, para poder tomar una decisión y definitivamente hacer lo que nos corresponde como ciudadanos, ¿no? Salir a votar. Entonces, pues esa es la invitación y esa es justo lo que nos comenta Aisha de esta preocupación, llega al grado de desesperación de veras de ver la indiferencia de los mexicanos. Entonces, los invitamos no solamente a que lo escuchen, sino también que lo compartan. Son experiencias, miren, Aisha lo vivió en carne propia, vivió ella misma, su familia y todo, ver cómo se empieza a desmembrar todo, verdaderamente es doloroso. Y ella Muy doloroso, muy nos doloroso. dice, no quiero que lo vivan, ¿no? Mire, yo por ejemplo, y aquí ha sido fuerte, ya militarizaron el aeropuerto de Ciudad de México, y es duro, yo veo un militar o veo una tanqueta y ustedes ven mi cambio inmediato, es la verdad, es algo que no puedo superar, pues. Y si te afecta, pues sí te afecta, o sea, a mí me dicen, ¿no tienes miedo? No, de miedo no tengo, porque ya perdí todo, de verdad, ya perdí todo, perdí mi patria, ya yo no puedo ver, yo no puedo ir a Venezuela empezando por allí, hasta que caiga el comunismo. Y eso ya lleva 22 años, ¿no? Yo tengo ya 6 años acá. Tengo 6 años que no veo a mi familia. Y quizás no lo vuelva a ver más, así de duro y de claro se los digo. Porque muchos han emigrado a otros países que tampoco pueden salir porque están allá indocumentados. Yo, gracias a Dios, aquí ya tengo mis papeles. Y estoy naturalizada mexicana y por eso estoy alzando la voz y por eso lo estoy alertando. Pero es duro, señores, es duro no saber. O sea, tengo mi papá que de broma no murió de COVID y nada más lo podía ver con una pantallita, si podía, cuando había internet, porque falla todo en Venezuela, no hay luz. Imagínense ustedes, Venezuela es un país petrolero y no hay gas. Venezuela es un país petrolero y no hay gasolina, con 6 refinerías, arruinaron todo. Entonces, yo sé lo que son ataques de bomba lacrimógena. A mí me cayeron a bomba lacrimógena en las marchas. A nosotros nos cayeron a bomba molotov, que es la que hacen con gasolina. A nosotros los militares nos golpeaban. Y nos enfrentábamos, señores, nos enfrentábamos. Por eso yo defiendo tanto a mi gente venezolana acá, porque digo, no, cuando dicen que son cobardes, porque a mí me dicen, eres cobarde, y no tienen ni idea. ¿Cómo tú peleas con un militar que te está apuntando con una ametralladora a tu hijo? Yo quisiera ver la valentía de muchos acá, a ver si se le van a enfrentar, ¿no? Entonces no es sencillo, no es algo que me llena de orgullo, y para mí esto es muy difícil. Imagínense ustedes, señores, aquí yo he sido víctima. Y digo víctima, pero no me gusta ponerme como víctima, pero sí es algo que me dan en el ego, que me llaman comunista, ¿no? Porque estoy apoyando la revocación de mandato. Entonces me dicen, no, eres comunista porque quieres que en México pase lo mismo que tu país. Yo digo, no tienen ni idea, no tienen ni idea de lo que están diciendo, no tienen ni idea lo que es ver la destrucción diaria de tu país, ver a la gente muriéndose de hambre, ver a la gente sin medicina, ver a la gente sin nada, ver a la gente comiendo de la basura. Y tú sin poder hacer nada porque no puedes con esa realidad, o huyes, porque es la verdad, tienes que huir o te hundes con ellos, ¿no? Entonces, aquí en México trato de que vean esa realidad de un testimonio real, porque lo viví, fueron 17 años, no fue algo que leí en libro, no fue algo, no. Cada cosa que yo veo acá, inmediatamente digo, Dios, es lo mismo. Mira, esto lo hizo Chávez. Me acaban de cerrar Facebook, porque los comparativos que hacía, me tienen bombardeada por todos lados. Y aquí sigo, señora, dando la cara y sigo hasta el final, pero sí tengo un poco de temor de que el mexicano realmente se deje manipular por estas voces que están llamando a no votar, a no creer en esta herramienta. O sea, peor diligencia es la que no se hace. Yo les recomiendo que vean los documentales judíos, para que ustedes vean una de las grandes desgracias que les pasó a los judíos cuando los nazis comenzaron a atacarlos. Ellos no creían, señores, que le iba a pasar. Como eran una gran economía, como los judíos tenían todo, no nos van a tocar a nosotros. Y aún en los campos de concentración, los judíos no actuaron, no se defendieron, porque al menos se hubiesen unido entre todos y me vas a matar, pero voy a defenderme, ¿no? Eran como borreguitos, ¿no? En una fila para la cámara de gas y a morir. Vean los testimonios de esas personas. Cuando tú vives, claro, Venezuela no se vivió a ese extremo por ahora, pero cuando se vive ese tipo de cosas, obviamente, tú no puedes, tú ves la realidad, ¿no? Entonces, hacer que acá vean eso, yo sé que es difícil, pero que al menos a través de un testimonio
lo puedan concientizar, lo que llamamos empatía, ponerte en el lugar de aquella persona que ya lo vivió, es el mensaje. Pues. Entonces tenemos que despertar y el momento es ahora, después será tarde. O sea, si dejamos a López Obrador 3 años más, señores, va a destruir a México de una forma abismal y va a comenzar los cambios radicales en el país. Entonces, la opción es el 10 de abril y ese es el llamado, pero de manera contundente, que yo le hago a todos los mexicanos. Sí, muy bien. Pues ya escucharon, amigos, hay que salir a votar. Por favor, asumamos ese rol ciudadano, por favor. Es importantísimo en este momento, yo creo que más que en cualquier otro momento de la era moderna de este país. Y bueno, pues nos gustaría saber si, o pasar a esta parte de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda al respecto, pues por favor que nos la exponga para que Aisha se las pueda contestar. Claro, con gusto. Hola, ya las recogí del chat. Ahorita nos acompaña Amparo, que es una compañera de la maestría, que es de Colombia. Pero bueno, ya le dije que, bueno, vamos a darle primero prioridad al tema de la revocación de mandato en México. Ale Portillo preguntaba que qué pasaba en caso de que se haga la revocación de mandato. Ya se lo contesté por chat, pero le surge una pregunta que quisiera que nos ayudaran. Dice, bien, una vez escogido el nuevo presidente interino por medio del Congreso de la Unión, eso le lleva a otra pregunta. Quien sea elegido por el Congreso, su pregunta es, ¿tiene la garantía al full, o sea, totalmente, de quedarse los 3 años, haga lo que haga? ¿Cómo podemos proteger a México de otra rata? No sé si tengas esa respuesta. Proteger a México. Es ilegal. No, está aquí, de por sí está todo en la Constitución. Proteger a México de otra rata es difícil. Pero de una rata como López Obrador, créanlo, que nos libramos porque es el comunista. La mente de él, o sea, es como en Venezuela Chávez y el chavismo. El chavismo, la cabeza era Chávez. Fíjense que cae Chávez y se mantiene la desgracia en Venezuela, pero no con el impulso que era Chávez, pues. Chávez era como el motor. Igualmente es acá el morenismo. Los morenistas se mueven por López Obrador. Sacando a López Obrador, se debilita. Entonces, obviamente, puede quedar alguien de López Obrador porque tiene mayoría simple en el Congreso, pero nadie va a tener el peso que va a tener López Obrador y mucho menos va a tener el dominio porque no tiene todas las garantías que tiene el presidente votado en elecciones. Va a estar condicionado y sobre todo a control de los ciudadanos, porque ya va a haber una ciudadanía empoderada que vamos a estar pendientes de lo que esté pasando, porque no es que sacamos a López Obrador, se monta, nombran al presidente interino por tener y luego los 3 años que falten y ya nosotros nos vamos a quedar quietos. No, vamos a seguir monitoreando para ver qué va pasando. Y si hay que hacer presión social, utilizar esta herramienta, Carta Interamericana, medios internacionales, juicio político, etcétera, hay que usar todo. Pero créanme que es mejor eso que dejar a López Obrador mandando los próximos 3 años. Sí, hablando también de, nosotros entendemos de como quitar a López Obrador y que venga otro, como un quitapón nada más, que no pasa nada, nada más va uno y llega otro y seguimos. No hemos calculado o visto el impacto que esto tiene dentro de un gobierno. O sea, acuérdense que esto nunca ha sucedido en nuestro país, porque es un cambio muy fuerte y tampoco estamos a veces preparados para saber el peso específico que tiene el pueblo sobre la política. Acuérdense que la unión hace la fuerza, somos millones de mexicanos contra un aparato político. Entonces, ¿cómo podemos tener todos los mexicanos miedo de un solo aparato? Sí, ahora tiene el control, etcétera. Pero ni Morena va a seguir igual porque No, López Obrador es una fractura para Morena fuerte. Ya está fracturado, pero es Morena. Ya está fracturado y entonces ya quitarlo es verdaderamente darle un golpe en pies de barro. Entonces, no tengamos miedo, como dice Aisha, es más miedo dejarlo. No, y sobre todo que seamos realistas. ¿Que va a haber esa desestabilización? Por supuesto. A lo mejor los primeros días los morenos van a salir con su show mediático. Se van a calmar, señores. Pónganse un mes, 2 meses. Que griten, pataleen, ya hasta ahí llegó. Pero va a continuar.
más desestabilización de la que hay ahorita. No sé si están viendo lo que pasó en Zacatecas. Vieron los 3 feminicidios, la muchacha actriz y modelo que apareció muerta. O sea, señores, cada día es mayor el tema de la inseguridad, narcotráfico, etcétera. Entonces, por eso le digo que realmente peor, créanme, es dejar a este psicópata enfermo los próximos 3 años, porque López Obrador es un resentido, lleva odio. Mira, se lo digo yo que vivo en Tabasco, vivo aquí en su tierra, por eso que aquí están tan molestos conmigo, porque yo me metí para los municipios y levantaba testimonios que lo pueden ver en mi TikTok y en mi canal de YouTube y se quedan asombrados de los testimonios. Rosy también lo ha compartido. Y los periodistas se volvieron como locos y me atacaron. Claro, les di, como dicen acá, en los más profundos, porque estamos evidenciando que ni en su propia tierra lo quieren. ¿Saben? Que aquí en Tabasco la gente no está tan feliz con él porque la destrucción que le ha hecho aquí, mire, se lo digo por experiencia, el año pasado que hubo las inundaciones, mandó a desviar el río para que se inundara las zonas populares, para que Villahermosa, que es el sitio donde yo vivo, que la zona chic, si lo quieres ver así, no se dañara. Es un maquiavélico, o sea, un tipo perverso, señores. O sea, de verdad que hasta le ganó a Chávez en su momento, que también era otro psicópata. Entonces, créanme que el que va a quedar no va a hacer lo que le da la gana, porque vuelvo a repetir, vamos a tener una ciudadanía empoderada y vamos con los partidos de oposición. Ningún partido de oposición está apoyando la revocación. Se los hablo con propiedad porque es un tema que he estudiado. En ningún país donde ha habido la revocación de mandato, la oposición no apoya la revocación. El primer país es México. O sea, ¿en qué cabeza cabe que no van a apoyar un instrumento para sacarlo? Por el contrario, tienen una guerra en contra de lo que estamos apoyando la revocación para que no vayan a votar la gente. Entonces, o es que tienen temor de que saben que a ellos les va a tocar lo mismo si llegasen a ganar, que se les va a aplicar a ellos, o lo que yo pienso, que están en conchupancia con el gobierno, que quieren pelear algunos curules ahorita en el 2024, porque yo no creo que sean tan ilusos de creer que en el 2024 le van a ganar a Morena, teniendo a López Obrador en el poder. Eso es lo más irrisorio del mundo. O sea, con López Obrador 3 años más haciendo campaña, jamás va a salir Morena en el 2024. Así es. Adelante con la siguiente pregunta, por favor. Están las preguntas de Amparo, pero están relacionadas más hacia Colombia, entonces no sé si Aisha Maldeje, ¿sí te las hago? Sí. Ok, Amparo Arboleda pregunta 3 cosas. La primera, ¿qué opina usted del gobierno en Colombia desde Uribe hasta la fecha? ¿Te las digo las 3 o te las voy diciendo por pasos? Aguántate ahí. Mira, a lo mejor me va a caer encima la amiga colombiana y les mando un fuerte abrazo a mi gente de Colombia porque me han recibido mis hermanos venezolanos allá. Hay millones de venezolanos en Colombia y sé que hay más colombianos buenos que malos y le han dado un espaldarazo a mi gente, como nosotros se lo dimos a Colombia en su momento cuando Venezuela estaba ahí. Uribe me identifico con Uribe porque fue un gran luchador en contra del narcotráfico y era un contrario a Chávez y todo enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿estamos de acuerdo? Luego vino Santos, que acuérdense que estaba junto con Uribe, pero como que hubo ahí una negociación extraña, Santos no tanto. Y por supuesto que Duque, a mí también apoyo a Duque, a pesar de que hizo el aumento en las políticas internas a nivel fiscal y hubo el rollo ese, que hubo muertos y hubo alteraciones en Colombia, pero señores, yo estoy segura que ahí estuvo la mano del comunismo metido porque... Recuerden que después Duque inmediatamente mandó a quitar esas políticas del impuesto y sin embargo siguieron bombardeando y siguieron haciendo el desastre, quemando locales. Entonces Duque lo apoyo también porque ha sido uno de los grandes que le ha dado el fuerte a Nicolás Maduro. Así, lo que sí le digo a mi amiga colombiana, cuidado con Petro, amiga, cuidado con Petro. O sea, no pueden votar y no me puedo meter en la política de tu país. Pero, wow, a ver... Imagínate tú, ayer leí la noticia de que Petro tiene no sé cuántos guardaespaldas, matones, porque tiene temor de que los maten. O sea, yo entiendo cómo es la cuestión en Colombia, no estoy cerrada al tema porque son mis vecinos hace toda la vida, pues. Pero Petro es un hombre que era pupilo de Chávez, entonces, ¿qué crees tú? Es amigo de Lula, el que lo asesora es Lula da Silva, entonces, ¿qué creen que va a venir para Colombia con Petro? Así que, como decimos aquí en México, aguas. Así es. Ok, gracias. La segunda pregunta.
En tu opinión, ¿qué presidente latinoamericano se acerca a la realidad a una administración democrática direccionada al pueblo y para el pueblo? Mira, el de Uruguay, el de Paraguay y el de Ecuador. Son los tres presidentes que considero que realmente lo están haciendo bien. Inclusive acuérdense que el de Uruguay y Paraguay en la CELAC que hubo aquí en México fueron los únicos que se levantaron de la mesa y le hicieron el frente a los comunistas de Cuba, Venezuela y Bolivia y Nicaragua. Le dijeron que no podían estar allí porque jamás se puede apoyar a un gobierno comunista. Entonces, considero que esos tres países son ahorita los que de nuestra Latinoamérica están más en pro de realmente un cambio positivo para el pueblo. Porque Venezuela, ya saben el caso, vean a Perú ahora con Castillo, Argentina con los Kirchner, o sea, Brasil ahora con Lula. Entonces, no. Uruguay, Paraguay y Ecuador. Y la última pregunta de Amparo es, se dice que en Colombia vamos a estar como Venezuela, aunque estamos peor que Venezuela. ¿Usted cree que este concepto puede ser un sofisma de distracción para la oligarquía en contra de un pueblo que ha sufrido por más de 60 años? Pues un pueblo que quiere una mejor democracia lo que debe buscar es el cambio. Sí, mi amor, pero tienes que tener cuidado con el cambio, porque Venezuela buscó un cambio y mira a Chávez. México buscó un cambio y mira a López Obrador. Mira, no, por supuesto que Petro es igual a Chávez, fue pupilo de Chávez, junto con Piedad Córdoba, ¿ok? Entonces, lamentablemente, amiga, Petro no es la opción. Y te voy a decir algo, yo, no digas que Colombia está peor que Venezuela, créeme que no. Créeme que no, créeme que si fuese así, los venezolanos no se fueran para Colombia. Yo entiendo que a lo mejor la niña o la chica ha visto cosas en Colombia fuertes y sí te puedo creer lo que dice ella en la época de Pablo Escobar Gaviria, ¿no? Que era la época dura de la guerrilla, del narcotráfico, de la FARC, pero con Petro, créeme que van derechito al chavismo venezolano, sin duda alguna. Te lo digo con todas sus letras. Como decimos aquí en México, Aisha, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Sí, imagínate tú, uno de sus grandes apoyo es Lula da Silva, cabeza del foro de Sao Paulo. O sea, no. Y yo le entiendo a la chica de Colombia, que en nuestros países no hay opción. ¿Por quién votamos? ¿No? ¿Por quién? No, es difícil. Queremos políticos de verdad de primera, pero lamentablemente tampoco tenemos ciudadanos de primera. Tenemos que ser realistas. Mientras el ciudadano no entienda que es ciudadano, no habitante, no va a haber cambio en nuestros países. Cuando a ti te dicen, por ejemplo, no, a mí no me interesa la política, no, te tiene que interesar tu país. Yo le pregunto aquí a la gente que me está viendo, ¿están dispuestos a migrar? ¿Están dispuestos a dejar sus raíces? ¿Están dispuestos a dejar todo? No es fácil. No es fácil. ¿Me explico? No es fácil desprenderte. Y ojo, no hablo de lo material. Hablo de tu idiosincrasia, hablo de tus olores. Créanme que no es lo mismo. Ustedes se comen un taco aquí y se lo comen en Estados Unidos, no, así se lo hace un mexicano, no va a tener el mismo sabor, ¿me explico? Y aunque suene esos curso y tonto, afecta. En Estados Unidos hay más de 30 millones de mexicanos. Pregúntale si están felices allá. A mí me apoyan mucho los mexicanos en Estados Unidos. De verdad es una gran solidaridad, que a lo mejor porque saben que también soy inmigrante. Y es triste, a veces hasta se me ponen a llorar porque me dicen, me gustaría estar allá contigo ayudándote, pero creo que de aquí te puedo ayudar más, ¿sabes? Y añoran a su país. Ellos quieren que México salga adelante porque ellos quieren volver a su tierra. Todos me dicen, yo quiero volver a mi país, yo quiero volver a México. Y eso me parte el alma porque sé lo que me dicen, pues. Y no es fácil desprenderte de tu tierra. Así que tenemos que luchar, señores, tenemos que luchar porque no nos podemos permitir quitar nuestra democracia. Una última pregunta por parte de Ale, yo tengo una más. Ella pregunta, que ya se le respondió en el chat, pero me gustaría que quedara en el programa. Ella pregunta, ¿quién se queda a cargo del gobierno federal que reúna y sostenga esta transición sin derivar en más rebatinga política? Recuerda que de acuerdo a lo que dice la ley, el Congreso de la Unión nombra por 30 días a un presidente transitorio y luego el que va a quedar indefinido, que lo más probable es que sea alguien de López Obrador, obviamente porque ellos tienen mayoría siempre.
decirle de que eso no va a generar desestabilización, no va a generar incertidumbre, les mentiría. Tampoco le voy a poner un escenario como que se va López Obrador, todos vamos a estar felices y contentos. Sí, en una parte, pero en otra tenemos una población que ha estado manipulada y engañada por él y van a salir a luchar, ¿estamos de acuerdo? Entonces, sí va a haber un ambiente bastante tenso, pero no veo aquí, de verdad, se lo digo de corazón, ningún político. Yo lo veo así y sé que es decepcionante que pueda llevar ahorita la batuta de México. No lo veo, y mucho menos para las elecciones del 2024. Porque si son la misma oposición que tenemos ahorita, que nos están atacando a la revocatoria del mandato, ¿qué podemos esperar de ellos? Si ahorita que tienen una herramienta para apoyarnos no lo quieren hacer. Más bien están, mira, en estos días, y a lo mejor ustedes la siguen y les cae bien, a mí no me cae bien ella. Yo tengo un defecto, soy demasiado transparente. Y en ITES. O sea, ¿cómo vas a estar hablando de candidatura, vale? Estamos ahorita en un proceso de revocación. Estamos en un proceso, faltan 3 años para las elecciones de 2024. O sea, parecen animales pendientes de las elecciones del 2024, por Dios. O sea, ¿cómo van a estar hablando de eso cuando la solución la tenemos que tener hoy? No sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos si va a haber 2024. Entonces se están matando por la silla presidencial. Entonces ese es el nivel de político que tenemos. Una señora que era de Morena y ahora se cambió el PAN. Y perdónenme, ella sabía quién era López Obrador. No me vengan a decir que la engañó. Entonces no puedo sentir confianza con gente. En Venezuela se le llama saltar la talanquera. Aquí se llama chapulín, ¿no? Chapulín, entonces no hay como el único político que honestamente te apoyo, que lo veo congruente, he tenido la oportunidad de compartir con él 2 foros, ahorita voy a compartir otro, creo que en Morelos, Damián Cepeda. Es el único congruente que he visto hasta los momentos, que te puedo decir que si se lanza para la presidencia puedo apoyarlo, pero el resto más ninguno. Muy bien, hay otra pregunta más de Ale. Se las voy a leer tal cual para que entiendan lo que va. Dice, ahí voy. Dicen que no hay pregunta tonta, sino tontos que no preguntan, para dejar de serlo. ¿Por qué cuando escucho hablar a Putin escucho mucha congruencia? Veo dignidad en él, muy contrario a todos los dictadores aquí mencionados. ¿Por qué? ¿Me fui muy lejos? Mira, te voy a responder algo, te voy a responder como me dijo a mí una amiga venezolana que hasta me bloqueó en Facebook, porque yo tenía esa impresión también de Putin, porque de verdad el tipo es admirable, es un hombre educado, es un hombre preparado, es un hombre inteligente, es un hombre ama a los animales, y cómo puede ser un dictador tan cruel, ¿no? Entonces, es un hombre muy peligroso, pero es un tipo de crueldad distinta, la crueldad de él es mental, ¿no? El ejecutor son otros, pero él es inteligencia. Pero es tan perverso como todo. Además, les voy a decirle más. Putin, Rusia, es el que está manejando a Venezuela, a Cuba, a Perú, a Argentina y próximamente a México. O sea, el cerebro, el país, junto con China, que está manejando el comunismo, es Putin. Así que no se dejen engañar con esa carita inteligente y guapa de Putin. Me pasó, pero sí, porque yo lo defendí en una oportunidad sabiendo todo esto y mi amiga se molestó. ¿Cómo es posible, Aisha, que vas a decir eso sabiendo que el culpable? Y es verdad, pero bueno, si es un tipo inteligente, pues no se puede negar que sí provoca escucharlo y la congruencia, pero sí es un tipo muy peligroso y el cerebro del comunismo ahorita en nuestros países. Está metido en Venezuela, ya Colombia, la niña de Colombia que está acá, lo debe saber, está preocupada Colombia porque ya tienen sus militares Rusia en la frontera Colombo-venezolana. Porque dije Venezuela se le va a unir, imagínate tú, a la guerra contra Ucrania. ¿Qué te puedo decir? Yo de mi parte tengo una última pregunta, no sé si vaya a haber más, pero me gustaría saber, siendo bien objetivos y bien imparciales, ¿dónde la gente, las personas, los ciudadanos, pueden buscar la información? Ya mencionaste la ley federal de revocación de mandato, la Constitución,
yo creo que también el INE sobre la revocación de mandato. ¿Qué otros lados ellos pueden darse cuenta para contrastar esta importancia? O sea, no lo que diga Asha, no lo que diga Liliana, no lo que diga Rocío, no lo que digan todos los medios. Ellos mismos dónde pueden y deben buscar. La principal, el árbitro, el INE. Métanse en la página del INE, allí van a encontrar toda la información de revocación de mandato. ¿Ok? Busquen el diario oficial de la Federación del 4 de septiembre del 2021, donde reza la Ley Federal de Revocación de Mandato. Búsquese el artículo 35 de la Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos y búsquense el diario oficial de la Federación del 20 de diciembre del 2019 en la última parte, cuarto transitorio. Allí tienen toda la información que se les ha suministrado hoy y pueden corroborarla e investigar. Fuentes fidedignas. Muy bien, muchas gracias. A los invitados, ¿alguien que quiera levantar la mano y preguntar? Perdón, Lili está levantando la mano, Amparo. Gracias. Perdón. Adelante. Adelante, Amparo, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Muchísimo gusto. Yo soy Amparo Arboleda de Colombia. Hola, Amparo, un placer. Tengo la verdad, 1.000.000 de preguntas para usted. Lamentablemente, por los tiempos, pues no nos ayudan, pero sí quisiera preguntarle otra cosita y por eso lo quise hacer como de forma verbal. Yo sé, y es aquí siempre, cuando estoy escuchando estos temas, me gusta interceder y preguntar por el tema de mujer, ¿sí? Teniendo en cuenta y más afortunadamente, pues que es una mujer que está hablando aquí ahorita estos temas tan importantes de lo que está pasando en México y por supuesto en nuestros países latinos, ¿no? Yo sé que, y estoy absolutamente convencida, compañeras, que para uno empoderarse más de su país, sobre los temas de su país, los temas políticos, sobre la situación de su país, definitivamente uno tiene que meterse en el ámbito político, en el sistema político. Debe meterse para conocer más, para tener más y decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Por ejemplo, el tema de mujer, ¿qué pasó aquí? De hecho, por eso en la parte de las asociaciones donde participo, siempre promuevo esto, que no nos dé miedo, que la mujer no nos callemos, que hablemos, que nadie nos calle, diga no, nadie nos calle la voz, no, hay que hablar. Pero entonces, usted, una pregunta, ¿cómo usted, qué le dirías a la mujer usted hoy, teniendo en cuenta todo esto que estamos viviendo en los países latinos y todo lo que usted acaba de explicar ahorita? ¿Cómo usted motivaría a la mujer para que nos empoderemos más de todo esto y seamos como más conscientes de la realidad? No termino esta intervención sin decirle que las preguntas que le hice ahí, pues se las quise hacer, pero hay unos detallitos que me encantaría hablarlo más profundamente con usted. Pero bueno, por ahora me conformo que me responda y me ayude en esta parte de la mujer. Chévere. Gracias, Amparo. Gracias, Amparo, y me puedes tutear, tampoco estoy tan grandota. Mira, imagínate tú debes conocer un poco Venezuela. Venezuela es un país matriarcal. Venezuela está reconocido porque las mujeres somos de temple, somos mujeres luchadoras, somos las que salimos a defender, porque lamentablemente en Venezuela los hombres siempre como que la tendencia dejan a las esposas solas y somos las mujeres. Entonces, de esa cepa vengo para decírtelo así. El mensaje que yo le doy a las mujeres, lo más importante, educarse, documentarse, prepararse. Tenemos que estudiar. No podemos hablar por hablar, no podemos hablar porque nos lo dijeron, no lo podemos hablar porque Aisha lo dijo o alguien nos escuchó. No, siempre tenemos que documentarnos, siempre tenemos que investigar, siempre tenemos que ir al fondo de la información, de la noticia, ser investigadores de lo que vamos a defender.
La mujer hoy en día tiene un papel muy importante y tenemos que, sin caer en feminismo, claro está, porque tampoco llego al extremo, ¿no? Pero sí soy pro mujer, pero aquí en México pasa algo, Amparo. Aquí las mujeres son calladas, aquí la mujer es asesinada, aquí la cantidad de feminicidios en México es grave. Te voy a decir, hace un mes, 3 niñas, Amparo, fueron aquí en Villahermosa, Tabasco, donde vivo, asesinadas. No llegan a las niñas a 21 años. Yo me molesté mucho e hice un llamado para que se unieran a hacer una marcha. No tienes idea de la cantidad de amenazas que recibí y me dijeron que la próxima podía ser yo, que mejor me quedara quieta. Fue a poner la denuncia, o sea, no hubo nada, la gente, yo trataba de que la gente se motivara, ¿no? Y nada. Entonces, hay miedo, Amparo, hay miedo. Por más empoderamiento y por más consejo de lucha que se le pueda dar, al menos aquí te hablo de México, vienen de un sometimiento y tenemos que ser realistas, en un país machista ha mejorado, pero vienen de un sometimiento en que no tienen derecho a hablar porque puede ser callada. Acaban de matar esta semana a 3 mujeres más. Y es impresionante la cantidad de mujeres que están matando. Entonces, claro, eso lamentablemente limita mucho a la mujer a que no tenga miedo, a que levante la voz, a que diga, mira, voy a defender mi derecho, mira, vamos a quitar la parte de mujer, mi derecho como ciudadano, mi derecho de sentirme alterada, violada no en el sentido de que me viole un hombre, sino de mis derechos vitales como ser humano. Entonces, el primer empoderamiento que yo considero que debe tener una mujer es la educación, la preparación. Segundo, trabajar en la confianza, creer en sí misma, en la independencia, ya dejarse ese patrón de que tengo que estar al lado de un caballero para que yo tenga voz y voto. Mira, te voy a poner un ejemplo que me puse brava con un chico que ya no entró aquí, porque me dice, a mí me invitan a diferentes estados para dar plática. Y ahí está Rosy que lo diga, porque ellos me llevaron para Toluca. Ellos cooperan y ellos me llevan y ellos van, lo básico, o sea, un avión y un carrito y llego, no hay más nada allí. Y entonces el tipo me dijo, me gustaría, ¿quién te estás patrocinando? No es normal que tú hagas esto. O sea, ¿quién te está pagando? ¿Cuánto? O sea, y me molesté, Amparo, me molesté, le digo, estás muy equivocado. Esto yo lo estoy haciendo por convicción, porque no todas las mujeres nos tienen que pagar para hacer las cosas, ¿me entiendes? Esto lo estoy haciendo por convicción, porque lo viví en mi país, porque me duele lo que pasa en Colombia, porque me duele lo que pasa en Cuba, porque me duele lo que pasa en Nicaragua y ahora me duele lo que pasa en México porque soy mexicana por naturalización. Entonces, alguien tiene que alzar la voz. Y miedo, no tengo miedo, lo dije al inicio. ¿Que me pueden matar? Sí. ¿Que me pueden hacer algo? Sí. Pero ¿de qué nos vale vivir si vamos a vivir arrodillados con miedo? Calándonos una fila para comprar una harina pan. ¿Tú me entiendes lo que es harina pan, Amparo? Porque en Colombia también hay arepas. ¿Sabes? Que tú veas a tu niño que no tiene leche y que te tengas que calar, inclusive pasar la frontera, que tú lo sabes muy bien, Amparo, por las truchas de Venezuela y Colombia y acostarte con 10 tipos para que te puedan dejar pasar. Todas esas humillaciones las pasan a nuestros migrantes. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir calando? Entonces, el empoderamiento para mí, Amparo, más importante hacia la mujer es la educación, la preparación y dejar el miedo, porque con miedo no vamos a ninguna parte. Sí, muy bien. Tenemos otra pregunta de Mónica. Mónica pregunta, dice, ¿qué opinas de los comunicólogos que confunden a los ciudadanos? Son voces y personajes que han ganado popularidad. ¿Por qué están en contra de la revocación, siendo tan clara la Ley Federal de Revocación de Mandato? Gracias. Ay, esa pregunta. Yo me la pregunto también. ¿Cómo es posible que un Ugalde, que fue presidente del IFE, como Alarraqui, como Krill, llaman a no votar, llaman a desconocer esta herramienta constitucional cuando ellos conocen, como muy bien lo dice la pregunta, la Constitución y conocen? Yo considero que se están cuidando las espaldas, son parte de la mafia del gobierno, algo ocultan que saben que López Obrador se lo puede sacar en cualquier momento y por eso están atacando la revocación, porque realmente no puedo entender que se ataque la revocación del mandato, que es una herramienta democrática. En mi cabeza no cabe. Y ellos van a ser los culpables, y lo digo con toda responsabilidad, si este 10 de abril no hay voto masivo
indiferentemente de los resultados, a favor o en contra. Pero si no superamos el 40% de lo que se necesita para sacar a López Obrador del poder, los culpables van a ser estos comunicólogos y opinólogos. Además, lo voy a decir, no lo iba a decir todavía porque estaba esperando, pero mire, yo fui invitada, me siento muy orgullosa de compartirlo. Voy a ser vocera en el debate que la ley exige a través del árbitro del INE para la revocación de mandato. Y ahí lo más probable es que me voy a enfrentar a un Ugalde, a lo mejor o a alguno de estos comunicólogos. Y de verdad va a ser un placer para mí decir eso, porque dar vergüenza es lo más antidemocrático que ciudadanos de tu país, de tu tierra, donde naciste, donde nacieron ustedes mexicanos, tengan la herramienta para ponerle un parado a este sistema comunista y sin embargo no lo hagan. Entonces, realmente, ¿qué le dirá a tus hijos, a tus nietos en unos años? Mi sobrina de 22 años que está todavía en Venezuela, que no la ha podido sacar, me dice, tía, ¿qué culpa tengo yo de lo que hicieron ustedes? Yo ni siquiera había nacido cuando Chávez. ¿Cómo tú le respondes eso? ¿Cómo yo le respondo eso? Ahora pregúntenselo ustedes a sus nietos, a sus hijos, a sus hermanitos a futuro. ¿Qué hiciste tú cuando hubo la revocación del mandato en México para evitar que López Obrador cometiera la hazaña venezolana de poner una dictadura en México? No van a tener, creo que como yo, palabras para responderle eso a mi sobrina. Se pierde el derecho a la juventud de tener un país donde puedan tener trabajo, donde puedan tener una educación digna, bueno, ni siquiera una salud y mínima, imagínense ustedes, la cesta básica en Venezuela, porque ahora hay que hablar de dólares, porque el bolívar nuestro ya está devaluado, está en 150, 200 dólares. ¿Ustedes saben cuánto es el sueldo mínimo? $3. Saquen cuenta de eso. Triste, humillante. Así se vive en Venezuela. Entonces, los comunicólogos acá son parte, son cómplices, a mi criterio, del gobierno. Porque una cosa es que tú estás en contra de, ojo, esto hay que aclararlo. Yo acepto que aquí cualquiera me diga, mira, acepto lo que dices, Aisha, pero yo no estoy de acuerdo en la revocación por A, B y C. Eso es válido. Pero de allí a que tergiverse la información para manipular y que no salgan a votar, eso sí es antidemocrático, eso sí es desleal hacia tu patria. Eso no se debe hacer, en mi opinión. Claro. Yo tengo una pregunta, Asha, antes de que termine. ¿Por qué crees? Bueno, porque yo sí lo creo, pero en números, que sí podemos llegar a ese 40% y que sí podríamos ganar la revocación. ¿Cuántos somos y cuántos se necesitan? Recuerda que el padrón electoral nuestro, hasta creo que fue este 4 de febrero, son de 97 millones de electores. ¿Ok? Entonces, en junio, ahorita, en junio, votaron 52% y 21 millones lo ganamos la oposición. A ver, se necesita 40%. Estamos hablando, vamos a manejar la cifra de López Obrador del 2018. En el 2018 López Obrador, según, ganó con 30 millones, ¿cierto? A ver, ¿y dónde están los otros 60 millones? Había una alta abstención, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué estamos luchando ahorita? Exactamente, por quitarle voto, que ya se lo quitamos el 6 de junio, y ahora sumar a aquellas personas que no quieren ir a votar para que vayan a votar. Entonces, nuestro propósito es disminuir el porcentaje de abstención. Por eso es que llamar a no votar es lo más irresponsable del mundo. O sea, el mexicano se tiene que acostumbrar a defender como ciudadano su voto. O sea, es un derecho ciudadano. ¿Quién es quién para decirte que no vayas a votar? O como dice Ugalde, ¿cómo fue que dijo ese señor que de verdad que yo trato de tener paciencia? Abstención favorable, abstención, o sea... Voto útil, él dice el voto útil. No, dijo ahorita lo peor que dijo después del voto útil, dijo ahorita que lo que él recomendaba era una abstención favorable. O sea, ninguna abstención es favorable, por Dios, ninguna abstención es favorable. O sea, ¿cómo tú me vas a decir que tienes un derecho para salir a poner tu opinión? Algo importante, no la tengo acá, pero la voy a buscar, porque es importante leer la pregunta de la revocación de mandato.
Porque muchos están confundidos con la pregunta, porque esa fue otra, de que está muy difícil la pregunta, de que no se entiende. O sea, ustedes leen la pregunta de Venezuela y ahí sí nos digo confundido lo que teníamos los venezolanos. Déjenme buscársela aquí. Si quieres, yo te la busco, Aisha. Ahorita Búscamela, tengo por otra favor. pregunta. Es Otra pregunta de importante. Marco Antonio. Sí, de Marco Antonio Ávila. Dice, tengo una pregunta. ¿Por qué la necesidad de López Obrador de realizar esta revocación de mandato? Si bien pudo evitarlo y hacer lo que comenta Asha para implementar el socialismo. Porque como todo populista, eso fue un eslogan de su campaña. ¿Por qué? Porque él tiene que generar confianza en los países internacionales de que él es demócrata. Entonces miren el juego de López Obrador para que ustedes vean lo perverso del tipo. López Obrador está diciendo, yo soy demócrata, vamos a la revocación de mandato, pero ahorca el INE, no le da el dinero, sabotea, habla de ratificación cuando revocación y hace todo su trampa, ¿vale? Le genera a la oposición esa desconfianza para decir lo mismo que está diciendo el chico que me pregunta. A ver, si López Obrador la está impulsando es porque a él le conviene, porque si no, no tiene lógica que le impulse. Entonces cría esa división en la cabeza del mexicano. ¿Y qué va a generar eso en el mexicano? Que no va a ver más allá de sus narices, que no va a investigar. Ah, no, como López Obrador la está impulsando, yo no voy a ir a votar porque a él le conviene. Por algo lo está haciendo. Entonces es un juego mental manipulador de López Obrador, porque sabe que desde el mismo momento que él apoya la revocación de mandato, que es mentira que él apoya, la gente no vaya a votar. Y está generando eso. Porque los grandes... ¿Por qué hacemos esta plática? Porque hay más gente confundida que gente convencida. Y es una tristeza porque, como lo dice ahorita la chica me preguntó, está en la ley. No, esto no lo estoy diciendo yo porque estoy aquí inventando. No, yo me estoy soportando de la ley. Yo solamente complemento con lo que yo viví en Venezuela, pero yo me estoy acoplando solamente a la ley. Entonces una persona normal que agarre la ley y se la lea, nadie lo puede engañar. Entonces, la preocupación que a mí me da, ¿cuál es? No es tanto porque López Obrador la impulsó cuando sabía que podía aplicar un comunismo, porque es un populista y él tiene que vender su populismo. Es como Chávez, Lula, Petro, toda esta gente. Ellos tienen que vender su populismo porque a la gente le encanta eso. La gente le gusta eso, lamentablemente. A nuestro pueblo le gusta eso. Nuestro pueblo latinoamericano. Y ellos van a probar de eso. La acción aquí está en nosotros como ciudadanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos para cambiar la realidad? Tú como ciudadano, ¿qué estás haciendo para que realmente este mensaje llegue? Para que la gente le diga, mira, aquí está la información. Como dices tú, no le creamos a Isha, no le creamos a Petra. Lean, aquí está. Vamos a ver si lo que ella está diciendo es cierto. Déjame investigar si lo que ella está diciendo es verdad o es mentira. En estos días, en mi TikTok, no, quedé horrorizada, señores. Una muchacha, y ustedes la escucharon con la convicción, que si no hubiese tocado ese tema, hasta me convence a mí. Dijo con su cara bien lavada, en Venezuela ha habido 6 procesos de revocación de mandato. Yo dije, wow, me entero. En Venezuela ha habido uno solo, que fue contra Chávez. El otro iba a ser contra Maduro y no se lo permitieron, a pesar de que sigue nuestro CNE secuestrado. Entonces yo le mandé un video a la chica y le digo, a ver, respóndeme. Ok, yo soy venezolana y yo no sabía de los otros 5 procesos. Te voy a debatir contigo. ¿Ok? Dime cuándo fueron los otros 5 procesos. A lo mejor yo estaba aquí en México cuando ocurrió eso y no me di cuenta. Se quedó mal y no quise que quedara mal, sino porque la muchacha tiene muchísimos seguidores. O sea, no puede ser tan irresponsable. Cuando nosotros estamos enfrente de ciudadanos, cuando nosotros estamos enfrente dando una plática, conferencia, por favor, tenemos que respetar a las personas que nos están viendo, porque no son focas, no son animales, son seres humanos pensantes, que pueden tener dudas, entonces, darles las herramientas para que ustedes mismos sean los críticos, para que ustedes mismos hasta inclusive pongan en duda lo que yo estoy diciendo, y a mí me encantaría eso, porque sé que lo van a investigar, porque sé que lo van a buscar. En estos días, no, hace unos meses, los niños de Frena, jóvenes por México, jóvenes Frena, me hacen una, ¿cómo se llama? Una conferencia. Y me encantó, porque ellos me estaban preguntando y bombardeando, y estaban buscando. Y entonces al final el muchacho dice, no, mira, mientras ella estaba hablando, yo estaba buscando, y es verdad, mira, esto, ya lo que dices es cierto.
no me sentí mal, digo, ojalá que todos fueran así, porque el cometido se está cumpliendo. Porque si Alarraqui, si Ugalde, si todos ellos hicieran lo correcto, créanme que hubiese gente que al menos diría, no apoyo la revocación por A, B y C. Pero ustedes saben lo triste, que ni siquiera, señores, ni siquiera la ley de revocación de mandato se la han leído. Ni siquiera saben cuál es la diferencia entre revocación y ratificación. Ni siquiera saben que ratificación y reelección ni siquiera está en la Constitución. Algo importante que se me escapó decir. Dicen que en Venezuela Chávez utilizó la revocación de mandato para perpetuarse y reelegirse en el poder. Señores, eso es totalmente falso. Chávez, de por sí en Venezuela ya existía la reelección por un periodo presidencial. Lo que hizo Chávez en el 2009 fue hacer un referéndum revocatorio para reelegirse de manera indefinida, pero fue en el 2009, 5 años después. No fue en el revocatorio del 2004. El referéndum revocatorio del 2004 fue para sacarlo. Pero aquí en México, Ugalde y su grupito está tergiversando la historia de Venezuela para manipular a los mexicanos. Y los mexicanos repiten, esto lo utilizó Venezuela para reelegirse Chávez. Otra cosa que dicen, eso lo utilizó Cuba y Nicaragua. Falso, falso, señores. Nicaragua no tiene revocación de mandato. Yo no sé si ustedes han visto un cuadrito que está mandando por todos lados. Yo cuando vi eso dije, Dios mío, ¿pero qué le digo a esta gente que Nicaragua tiene revocación de mandato? Cuba no tiene revocación de mandato. O sea, no la tienen en su constitución. Entonces, es grave. Pero la gente, ¿tú crees que se va a tomar la molestia de investigar si lo que está en los cuadritos que están mandando es cierto o no? Por eso nosotros como voceros, al menos en mi caso, que muy responsablemente estoy acá y le agradezco a todos los que están aquí presentes, y por eso pregunten todo lo que ustedes quieran, porque yo creo que ustedes se vayan bien clarito con todo. Le quede la idea de que, como se lo dije yo a la señora colombiana, a la chica colombiana, documentarse. Debemos documentarnos, debemos ser curiosos, porque es nuestro país, señores, es nuestra democracia. No permitamos que estas ratas comunistas nos quiten México, porque va a ser triste el futuro y el presente de nuestros hijos, familiares, ustedes. Yo estoy sola aquí en este país, pero ustedes que tienen más raíces que yo, va a ser triste de que cuando vean para atrás, vean un país desolado, hundido, y salir de estas ratas comunistas es muy, muy difícil. Cuba tiene 62 años, Venezuela 22, Bolivia tenía 17 y volvió, Nicaragua, el cuarto mandato de este señor de Ortega, Argentina salió de los Kirchner, volvió con los Kirchner, Brasil salió, vuelve, y mi gente de Colombia que le pido todos los días a Dios que no vaya a caer con pecho. Ok. Te mandé a Rocío la pregunta para que se la puedas mandar a Asha, pero mientras se las mandas, hay una pregunta por parte de esta Ale, que ha estado muy participativa, me da mucho gusto. Y dice, creo que está mal informada, pero quiero que tú le aclares. Dice, si solo abrirán en el 35% de las casillas este 10 de abril, ¿con cuánta anterioridad definirá y comunicará el INE sobre la ubicación de las mismas? Eso sería de ayuda para la hora de compartir con fecha y ubicación precisa. Gracias. Repítemela, por favor, de nuevo, disculpa. Sí, mira, ella comenta que solo abrirán el 35% de las casillas. Correcto. ¿Ok? Este 10 de abril. ¿Con cuánta anterioridad definirá y comunicará el INE sobre la ubicación de las casillas? Eso sería de ayuda para la hora de compartir con fecha y ubicación precisa. Sí, sí, muy importante la pregunta. Estamos esperando que el INE dé el mapa estructurado a través de la página, todavía no lo ha hecho, de cómo van a hacer la ubicación, porque recuerden que apenas salió no hace mucho que eran 57,000 casillas. Entonces, hay que ver, esa pregunta es sumamente importante, dónde van a estar las casillas. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir, como dice la chica, con anterioridad, visualizar qué tan lejos nos queda, cómo podemos hacer para transportarnos, y lo más importante, y aprovecho esta pregunta para hacer un llamado a todos, ayudar a aquellos que se les dificulte el traslado, llevarlos.
O sea, unirse quizás en un carro, en varios carros para que vayan juntos, porque sí va a haber gente que se le va a dificultar el traslado. Entonces, sí es muy importante lo que ella dice, tenemos que esperar, yo igual te voy a estar informando con tiempo, apenas el INE, yo siempre estoy pendiente de las noticias del INE, apenas el INE dé ya el croquis o el mapa estructurado de dónde van a estar las casillas, yo con gusto lo voy a estar compartiendo para que la gente sepa en qué distrito, en dónde van a estar ubicados, para que al menos con tiempo se tomen las previsiones al caso. Yo sí quisiera aclarar, no se van a abrir el 35% de las casillas, se van a abrir el 80% de las casillas, si no me equivoco, y el otro 20% se van a conjuntar en esas 80 casillas. No, yo te explico. Lo que pasa es que, no, me imagino que lo que ella está hablando es a nivel general. O sea, recuerdan que eran 161,000 casillas. Entonces, 57,000 casillas solamente es un 30-35%. ¿Me explico? Ya de ese 35, de esas 57,000 casillas, si lo vemos como el 100%, es la división que tú estás haciendo. 80% acá, 30% acá. Pero con base a ese porcentaje de las 57,000 casillas. Porque nos quitaron 100 y pico mil, desgraciadamente. Porque no hay presupuesto, pues. ¿Me explico? Sí. No sé si Rocío te haya hecho llegar la pregunta. Te hice llegar la pregunta, Aisha, a tu celular. No sé si tienes oportunidad de revisarla o quieres que la leamos. Si quieres léemela, porque no tengo los lentes. Recuerda que la edad pega, ya está. Muy bien, dice. Marque la respuesta de su preferencia para la pregunta. ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Primera opción, que se le revoque el mandato por pérdida de confianza. Segunda opción, que siga en la presidencia de la República. Séanme honesto lo que me están escuchando. ¿Está clara o no está clara la pregunta? Sencillo, ¿se revoca o se queda? No que se le ratifica, es que se va a quedar. Entonces, si tú estás clara de lo que, o claro de lo que quieres sacarlo, papá, la primera opción, X es la primera opción, que se largue. ¿Sabes? Entonces, cuando dicen, no, que es muy complicada, no es complicada. Yo la tengo que buscar porque a ustedes se lo va a complicar quizás. Para que ustedes lean la pregunta, o búsquenmela si pueden, por favor, busquen la pregunta del revocatorio de mandato en el 2004 a Chávez. No, eso fue horrible, señor. Eso fue un trabalengua que créanme que fue traumático. ¿Tú te vas a acordar el día de la plática de Toluca que dura como que 5 minutos leyendo esa bendita pregunta? Y sin embargo, sí. ¿Te acuerdas? O sea, esta está facilita, señores, quieren que se le revoque. La primera opción, que se le revoque. La segunda opción, que no se le revoque. ¿Sabes? Así de sencillo, punto. Es como si dijera sí y no. Entonces, no entiende. Ahora, ¿qué le pasa a López Obrador? Está asustado porque como ellos promulgaron la ratificación, a su gente se le puede confundir su cabecita y van a votar por la revocación, porque van a ver la palabra ratificar, ¿sabes? Pueden asociar y por eso es que López Obrador estaba empujando para que la pregunta fuera cambiada, porque ese es el temor que tiene. Ayer grabé un TikTok y lo publiqué, una excelente noticia, por eso que creo en nuestras instituciones. El Tribunal Electoral avaló o ratificó la decisión del INE de multar a la asociación civil Sigue la Democracia o por la Democracia, que fue la que comenzó a poner en los 18 estados 28 módulos con los logos de ratificación. La ley se está cumpliendo y eso es maravilloso y eso es lo que me impulsa a creer en esta revocación de mandato, porque sí tenemos instituciones serias que van a defender a los ciudadanos. Mientras tengamos un árbitro imparcial, señores, tenemos todo para sacar a López Obrador este 10 de abril. La primera opción, X, ya, te largas. No hay confusión. Y más del 40%, sí se puede. En junio lo logramos, porque ahorita no. Pero tenemos que motivar a las personas que conozcan realmente la revocación, que se le quite de la cabeza que es una trampa y que sepan que es la única herramienta constitucional que nos queda hasta el 2024. Ya después de esto no tenemos vida, señores. Tenemos que calarnos a este señor y toda su loquera hasta el 2024. No hay más.
Ok, una pregunta, Asha. ¿Qué nos recomiendas hacer para precisamente pasar esta voz que es clara y precisa y que mucha gente está precisamente confundida? ¿Qué tenemos que hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué nos recomiendas hacer? Mira, Aparte de... mira, yo les digo, por ejemplo, en sus comunidades, realicen sencillito, no necesitan mucho. Yo, por ejemplo, hice unos trípticos y pongan los aspectos más importantes de la ley. Primero lo que es la revocación, el cuarto transitorio para que sepan que sí le pega a López Obrador, la pregunta y explicar dónde se tiene que firmar y sabemos los por qué sí hay que votar e ir dando estas pláticas en pequeñas, en familiares, vecinos, conocidos. Yo no les digo que se vayan para las comunidades porque eso se necesita dinero para transportarse, pero sí en su comunidad, a sus vecinos, a su suegra, a familiares, amigos, a su pequeño sector. Si todos somos nominadores de nuestro pequeño sector, se hace un factor multiplicativo, pero hay que dar la información. E insisto, con base en la ley, con base en la documentación. No podemos hacerlo porque creemos que es así, no, sustentado para que la gente se sienta más en confianza que la información que le estamos dando es verídica y es correcta. Ok. Hacer programas de esto, plática, charla con los diferentes voceros que estamos dedicados a la revocación del mandato, y por eso de corazón se les agradezco mucho que hayan estado interesados en estar acá esta noche conmigo. De verdad que es un placer poder transmitirle mi no grata experiencia con el chavismo, pero mira, a veces siento que a lo mejor por algo pasan las cosas y estoy aquí en México quizás con esa misión, pues me vuelve a tocar. Muy bien, quiero mencionar a Marco Antonio que dice, ¿dónde puedo volver a ver esta plática o video? Me gustaría reenviarlo a más personas para que puedan escuchar y aclarar sus dudas con esta plática, que desde mi punto de vista es de lo más importante que he escuchado hasta el día de hoy. Wow, muchísimas gracias. Gracias, Marcos. Ya la grabé, entonces lo que voy a hacer es que la voy a mandar a Rosy por mail, ¿ok? Y con gusto, Rosy, la compartes con toda la gente que quieras. Sí, claro, Perfecto. se las comparto a todos, sí. Dinos, Rosy, ¿dónde podemos verte a ti para ver ese video? Porque muchos no conocen los medios. ¿Dónde pueden encontrarte? Ok, bueno, yo se las vamos a hacer llegar, la vamos a subir al... va a estar en YouTube, lo voy a subir a mi perfil de Facebook también, Rocío Martínez Chapa. Iba a decir que al Frente Nacional, pero bueno, creo que ahorita de momento no podemos hacerlo, pero vamos a también comentarle a Lili y a todos los participantes de aquí, en donde vamos a subir la información. Pero bueno, por lo pronto sí en Facebook y ¿Qué en YouTube. qué les sirve más que nos dejen en el chat? Que nos puedan compartir los 9 participantes, que nos dejen que su correo, su Por WhatsApp, favor. o que nos dejen que nos pueden dejar. Lo que gusten dejar, está bien. O sea, WhatsApp o correo está bien. Se los hacemos llegar por el medio que a ustedes más se les facilite, ¿no? De Ok, todas entonces pueden poner en el chat sus correos o algo, o sea, algo donde los podamos localizar para decirles aquí está la información y ustedes puedan replicarla. Nos ayudaría mucho. No sé, Rocío, si pueda subirla también en mi página de YouTube de Administrándome, que es personal, que yo no gano nada en ese canal más que replicar la información. No sé si se pueda. También pueden encontrar ahí. Y bueno, antes de que se cierre la plática, Asha, me dejas copiar el pantallazo del chat. Por mi Sí, no te parte y por los participantes, me parece que es todo. Desiree te dice, excelente plática, gracias Asha por tu compromiso con este país. Yo les digo a los que participaron, muchas gracias por estar aquí. Creo que fue un público muy respetuoso. Y bueno, también les quiero compartir a Rocío y Asha, porque no están en el chat. Yo les hice llegar las ligas de los enlaces para la Constitución, la ley y del INE, para que tengan Sí. ahí a la mano cómo llegar. Yo creo que eso es muy importante. Pero bueno, eso sería mi intervención. Y les agradezco, Asha. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por esta plática. El foro es suyo. Y no, Gracias. muchas gracias a todos por participar. Agradecemos muchísimo a Aisha porque sabemos la agenda súper apretada que tienes, amiga. Pero muchas gracias por siempre estar dispuesta a compartirnos todo esto que no solamente lo podemos escuchar como
pues como una plática, sino más bien como una experiencia de vida, ¿no? Y entonces yo creo que ya nadie tiene más preguntas, ¿verdad? No, ya no. De acuerdo. Gracias. Perfecto. Igualmente, con todo gusto me pueden ubicar en YouTube. Mi canal se llama La Voz de México con Aixa García. A-I-X-A García. La Voz de México con Aixa García. Y en la red que me estoy moviendo bastante full porque, bueno, he logrado captar a los jóvenes, eso me ha gustado mucho. Ha habido empatía. En TikTok aparezco como @Aicha13410. Repito, @Aicha, A-I-C-H-A 13410. ¿Ok? Allí en TikTok. Aisha, ¿qué te parece si lo escribes en el chat? Va a ser más. Lo que pasa es que no tengo los lentes, pero bueno, vamos a hacer aquí el esfuerzo. Se los pasamos también, ¿saben qué? Para no complicarle a Aisha, les pasamos también su información a los correos y a los WhatsApp. Es que no todos me pusieron sus correos, entonces no quiero que... Bueno, vamos a hacerlo aquí. No sé cómo correcto se me arroba aquí, pero es @Aicha. Ok, 13410. Eso es en TikTok, ¿ok? TikTok. Y en YouTube me consiguen como La Voz de México, que ese nombre me es un poquito complicado, pero bueno. Pues muchas gracias, Aisha. Muchas gracias por toda la aportación que nos das. Ojalá y en todos quepa un poquito de esa experiencia que tú tienes, que sea transmitida a todos los mexicanos, aunque sea una mínima parte, y yo creo que con eso vamos a hacer mucho. Te agradezco la información, eres una mujer excelente y como te lo dije una vez, eres mi hermanita. Bella, gracias, querida Mónica, y gracias por estar aquí presente. Lo hago con mucho cariño. Ustedes saben que estoy muy comprometida con esta tierra y con Latinoamérica. O sea, siempre lo digo, aunque soy la voz de mi gente venezolana, que los que están encerrados en Venezuela y los que estamos hablando de 6 millones de venezolanos en el mundo, soy la voz de mi gente colombiana, de mi gente cubana, o sea, es triste decirlo, de toda nuestra gente que está cada día huyendo de todos estos países por estas desgracias de comunismo. Entonces, él también quiere participar. Entonces, sí, soy la voz trato de ser la voz de ellos porque hay que hacerlo. Se necesita acción más que buena intención. Con buena intención y con quejarnos por redes no vamos a lograr nada. Se logra haciendo. Así que de todo corazón, muchísimas gracias a Rocío y a todos los que estuvieron presentes. Muchísimas gracias y seguimos a las órdenes. Lo que necesiten, sabe que con todo gusto, ¿ok? Gracias. Muchas gracias, Aisha. Pues te agradecemos nuevamente y despedimos nuestra plática, no sin antes desearles una feliz noche a todos y recordarles que por favor salgamos a votar. Es lo que nos corresponde. Sí, hay que votar, señores. Así es. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Ya finalizó la reunión, ¿vale? Por favor, gracias. Gracias.